Buenas noches con todos los asistentes en este momento. Saludos a nombre de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. Saludos de la Junta Directiva 2022-2023, la presidencia actual en mi persona. Y darle la bienvenida a este curso de ecografía obstétrica, medicina materno-fetal, cuyo énfasis radica en contemplar las prioridades dentro de la nueva pirámide de evaluación prenatal, con una temática diseñada en esa estrategia y incluyendo 6 módulos en el cual vamos a tener la oportunidad de tocar las prioridades. Vamos a empezar el día de hoy con lo que es la temática del primer trimestre y para lo cual vamos a dar la bienvenida a nuestros expositores y también agradecer a los auspicios de este curso, la empresa Minray y DISAC, quienes nos han colaborado para dar acceso a esta información muy necesaria en estos ámbitos prioritariamente de países en desarrollo. Gracias a ustedes por compenetrarse en este curso, por querer ser parte de este cambio que amerita nuestra población. Voy a dar pase en este momento a la doctora Cecilia Ibáñez, quien es la moderadora y coordinadora a la vez de este primer capítulo. Muchísimas gracias, bienvenidos y doctora, le doy pase. Buenas noches con todos, queridos colegas. Es para nosotros muy grato estar reunidos en esta ocasión. Vamos a hablar y tocar temas muy importantes y muy fundamentales que se debe de considerar en el primer trimestre. En primer lugar, es para mí un honor saludar, agradecer su participación y anunciar al doctor Ramiro Díaz Primera en el tema de protocolo estandarizado de la evaluación anatómica del primer trimestre. Vale recalcar que el doctor Ramiro es médico cirujano de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Falcón, Venezuela. El doctor es especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad Nacional Experimental San Francisco de Miranda, Falcón, Venezuela. Es especialista en medicina materno-fetal en la Maternidad de Concepción Palacios, Universidad Central de Venezuela. Es fellowship en cirugía endoscópica y diagnóstico prenatal en el Centro Médico Docente de la Trinidad, Venezuela. Es Research Scholar del Cincinnati Fetal Center en el Departamento de Terapia Celular, Fetal y Molecular, Cincinnati Children's Hospital Medical, además investigador asociado de Perinatology Research Branch, Wayne State University, y además Hatzel Women's Hospital Detroit Medical Center. Es miembro de la Fundación Fetosur, Cirugía Fetal en Venezuela, miembro del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal y miembro honorario de la Sociedad Dominicana de la Medicina Materno-Fetal, Dominican Fetal Center en República Dominicana. Cabe resaltar y las excusas del caso del doctor Ramiro no pudo estar por un tema familiar en vivo con nosotros, pero nos dejó su presentación y espero que sea de su total agrado. Muy buenas noches tengan todos, de verdad que un súper placer poder participar en la noche de hoy con la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. Agradezco inmensamente al doctor Walter Castillo por la invitación y a la doctora Cecilia Ibáñez. Para mí un súper honor y más que incluso hoy estoy desde Lima en un muy corto momento. Estoy ahorita en el trámite del vuelo, por eso mi participación tan puntual. Pero de verdad que una experiencia maravillosa, siempre poder acompañarlos y de un cariño inmenso a toda la gente de Perú. Hoy hablaremos de los protocolos de evaluación del primer trimestre. Y si bien hemos avanzado de manera muy constante y dinámica en lo que son los marcadores del primer trimestre por todos los aportes que ha hecho precisamente Fetal Medicine Foundation desde los años 90 y los que han seguido colaborando a través de esto, sin duda alguna también la medicina fetal ha ido avanzando y nos ha llevado a que debemos protocolizar y no solamente dejar esa evaluación anatómica para un segundo trimestre cuando cada vez tenemos mejores formas de poder llegar a ello. Es por eso que hace 9 años, ya en el 2013, la ISUO planteó por primera vez lo que fue su guía de protocolos de evaluación del primer trimestre en 10 planos. Y esto ha ido cambiando, agregando un poco más, sin embargo son bastante similares los protocolos, pero ha ido
pudiendo agregar un poco más de imágenes que han podido tener mejores detalles. Incluso el año pasado vimos esta imagen que se hizo casi viral en las redes, precisamente del grupo de Liao en China, en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, publicado en abril, donde con 17 cortes ellos evaluaron 51,000 pacientes y su tasa de detección fue bastante buena. Y este año la World Association Perinatal Medicine lanza su guía, que es muy completa, donde el primer autor es el doctor Nicolás Volpe, pero me siento muy orgulloso, pues tenemos la participación del doctor Erasmo Huertas como uno de los autores principales de esta guía, donde se protocoliza esa parte de esa evaluación anatómica, sugiriendo y recomendando planos que nos permiten una detección de un gran número de anomalías y permitiendo entonces un detalle más temprano y más eficaz de toda la anatomía del feto sin esperar el segundo trimestre. Por eso nos han llevado desde el cribado de las aneuploidías hasta la anatomía del primer trimestre, no solamente quedarnos en esa translucencia nucal, quedarnos en ese ductus venoso, sino poder ir y llegar un poco más allá. Es que cada vez hemos tenido más experiencia, cada vez hay más certificaciones que te obligan a estudiar más y tenemos mejor resolución y tecnología, sin duda alguna. Cada vez nuestros equipos tienen mejores condiciones, tenemos más gente con experiencia, entrenamiento y conocimiento. Antes llegar a un entrenamiento se nos hacía tan difícil. Hoy día los diplomados de medicina materno-fetal y los posgrados de medicina materno-fetal, como precisamente tenemos dos compañeros durante este blog, como es el doctor Enrique Gil y el doctor Yesid Miranda, han podido llevarlos a sus países, tanto en Colombia como Perú, para poder contribuir a esa ayuda diagnóstica, que haya la oportunidad diagnóstica en las diferentes poblaciones. Y esto ha permitido entender que la evaluación anatómica se puede hacer cada vez más temprano y no entonces tengamos que esperar cuando ya la familia o la madre o los padres no puedan tomar decisiones en los casos si hubiese, y en los casos que se pueda ofrecer tratamiento no llegue de manera tardía. Los metaanálisis, voy a tocar esto muy puntual, porque esto lo hablará el profesor Yesid Miranda precisamente de lo que es posiblemente detectar en el primer trimestre, pero sí quiero recordar que los metaanálisis en los diferentes años, incluso 2019 del grupo de Nicolaides, ha demostrado que hay patologías del sistema nervioso central que tienen 100% de tasa de detección, y que incluso como desde el Mons Trial, que tanto ha dado importancia a que busquemos la espina bífida, ya tenemos hasta 58% de detección. Estos son los mismos resultados que ha tenido el grupo de Liao en el trabajo que mencionaba anteriormente, y que cuando ustedes vean la guía de la UAMT, la cual está de manera gratuita en la web, no te dice la tasa de detección, porque es que ellos no necesitan hablar de la tasa de detección, te hablan de las patologías y los cortes sugeridos y los cortes recomendados para que precisamente los busques, entendiendo que ya son las patologías que usted puede sospechar y detectar. ¿Qué debemos entender? Que como todo en la vida, cuando usted tiene un recurso, usted tiene que saber utilizarlo. Y es por donde yo siempre insisto que el conocimiento es un compromiso, es un deber y es un poder. Entonces, cuando usted tiene, al igual que el conocimiento, cuando usted tiene tecnología, usted debe saber utilizarla. Y su equipo, usted tiene que entender que usted puede tener la mejor máquina de todas, pero también debe saber que va a haber aspectos técnicos que lo limitan y por ende debe aprender a calibrar sobre ellos. Pero uno de los aspectos técnicos que más vivimos dificultades es precisamente en nuestras madres que tengan índices de masa corporal elevados, entonces donde la ventana ecográfica materna se hace más difícil por vía abdominal. Apóyese con la vía transvaginal. Por lo menos nosotros en República Dominicana nos pasa mucho que las pacientes llegan con una búsqueda están en un segundo embarazo, en un primer embarazo, y ya tienen incluso abdominoplastias o dermolipectomías, y esas cicatrices afectan muchísimo nuestra visión por vía abdominal en el primer trimestre. En cuanto a la semana de gestación, trate de aconsejar a su médico referidor y al paciente, porque ese paciente aconseja a su otro familiar, a su amiga, a la prima, a todas ellas, que trate de hacer entre la semana 2 y la semana 3 en ese rango. ¿Por qué, a pesar de que tenemos entre la semana 11 y 13.6? Porque entre la semana 12 y semana 13 es más probable que usted pueda lograr esa imagen de neutralidad para poder lograr un CRL y esa vista sagital que le va a facilitar muchas de las estructuras que necesita identificar. Ya cuando usted se acerque en la semana 13, tiene un bebé con mucha flexión, que el cual tomar las debidas imágenes exigidas por Fetal Medicine Foundation
se hace cada vez más difícil. Por ende, esta representa una buena semana. Y no solamente utiliza la vía abdominal, sino que apóyese por la vía transvaginal también. Los traductores abdominales, recuerden que trabajan entre 3.5 a 7.5 MHz. Mientras más MHz tenemos más resolución, pero menos profundidad. Por eso en el primer trimestre tenemos esa ventaja, que tenemos un embrión pequeño, un feto en este caso, que ya tiene más de 10 semanas, y la vía transvaginal puede llegar a usted a ciertos traductores hasta 13 MHz y darle muchísima ventaja si usted se acostumbra a utilizarla posterior a una evaluación de rutina por vía abdominal. Entonces, ¿cómo sería nuestro protocolo de evaluación de la anatomía del feto en el primer trimestre? Bueno, siempre debemos ir cefalocaudal, como lo hemos hecho también a nivel del segundo trimestre. Y definitivamente el corte axial a nivel del cerebro va a definir, entonces usted puede definir la forma del cráneo, ver la línea media con la cisura interhemisférica y dos grandes ventrículos ocupados por dos plexos coroides, los cuales deben ser de tamaño similar y de un tamaño que ocupe por lo menos un 75%. Esto debido a que incluso se ha manifestado ya en trabajos desde hace un tiempo que aquellos plexos coroides que no ocupan ese tamaño similar, sino que son plexos coroides pequeños, como lo demostró Nicolaides en el 2012, ya se sospecha ventriculopegalia, y el año pasado por el grupo de Khalil, publicado en el American Journal, el grupo de St. George, demuestran entonces esa relación del tamaño de los plexos, de la longitud de los plexos coroides con el diámetro a nivel de la cabeza. La ISO planteó sus guías de evaluación del sistema nervioso central en primera parte de 2020, segunda parte de 2021, donde incluyó el primer trimestre, incluso habló de lo que es el corte transventricular, transtalámico y transcerebelar. Sin embargo, la UAM se enfoca solamente en transventricular, pero si usted tiene la oportunidad de ir hacia la fosa posterior un poco y poder ver el acueducto de Silvio y la cisterna magna, le va a dar esa tranquilidad de esas imágenes donde los signos tal como lo ha descrito Fred Ushakov en la parte del crash sign, cuando desaparece la cisterna magna para descartar espina bífida, y como sabemos de donde el plano sagital nos ha dado tanta información, un buen plano sagital le evalúan, usted va a tener complemento no solamente de la cabeza, sino que va a evaluar el sistema nervioso central, va a evaluar parte de la cara, va a evaluar parte del cuello, y va a cortar hacia la parte de la fosa posterior. Parta de un punto donde el diencéfalo se ha visto, en una zona anecoica, justo en el centro de la cabeza. Revise la fosa posterior, esas tres líneas, el tallo cerebral, el cuarto ventrículo y la cisterna magna, el brainstem, cuarto ventrículo y cisterna magna, y esto le va a dar también una posición adecuada para la visualización de la cara. A nivel del cuello, sabe que usted, no tengo que explicar cómo va a medir la translucencia nucal. Perú es uno de los países con mayor número de certificados en esta área en Latinoamérica, y precisamente sabemos de rutina lo que tenemos que hacer. Lo que sí es importante es que descarte que no haya quistes ni septos que nos asocien, quistes que se asocian a la probabilidad de sacos yugulares linfáticos, ni septos que se asocian a la probabilidad de higroma quístico. El hecho es que por lo menos en nuestro grupo de trabajo en el Dominican Theater Center siempre recomendamos muchas grabaciones en video, identificamos y hacemos entonces loops para que nos ayudan precisamente para la explicación a los padres y para evaluación anatómica de forma de rutina que grabamos cada uno de las evaluaciones. Y así también nos ha permitido entonces después poder hacer los cálculos post-procesamiento de por lo menos fórmulas que se han venido utilizando desde hace un tiempo, como es la relación del brainstem y el hueso occipital, donde sabemos que el aumento de lo que es la medida desde el brainstem al hueso occipital nos orienta sobre la obliteración de cisterna magna, y esa relación de entre brainstem y occipital bone mayor de 1 nos habla de tamizaje de espina bífida de manera temprana. Vuelvo y repito, solamente toco muy puntual eso porque todo esto lo va a explicar más el doctor Yesid. Lo que sí quiero es que ustedes en la columna fetal evalúe la indemnidad, evalúe que esa estructura es lineal, compuesta por una secuencia de vértebras cubiertas de piel ininterrumpida. Usted la puede ver completamente interrumpida, tanto la piel como las líneas vertebrales. No evalúe cono medular, usted no tiene que buscar aquí cono medular. Lo que sí tiene que evaluar es la indemnidad de esa piel y la indemnidad de que esas vértebras continúan de todas. El plano sagital es el mejor, a pesar de que hay gente que insiste en el plano axial.
En lo particular recomiendo mucho la vía transvaginal en este caso, por lo menos fíjense que una las tomo en esa forma, es la manera que lo he hecho de rutina, y no soy muy partidario de usar 3D en muchos bebés, lo hago por algo de pasión personal, más no en la parte comercial, pero sí me gusta explicarle a los padres, incluso en los 3D, cómo podemos ver entonces la parte de la columna, y lo utilizo para explicarle cómo la piel está indemne en esta zona. Si nosotros seguimos evaluando entonces al feto en esa parte, sistema nervioso central, cabeza, y llegamos a la cara, habíamos partido de un muy buen plano sagital y sabíamos que entonces en la cara, en esa misma imagen, podíamos ver la frente, la nariz, el mentón, los labios y el maxilar superior. Lo que es importante es que la cara no debe tener ni protrusiones ni estructuras retraídas, ni debe ser muy plano. Solo nosotros tenemos que tener la forma de un feto con la forma humanoide. Y el hueso nasal debe ser visible, que ya usted lo viene buscando desde hace muchos años de rutina para marcadores del primer trimestre. Pero no se quede solamente con el corte sagital. Usted avance en ese corte sagital y usted dirá, bueno, pero esa imagen está mal, como va a explicar Enrique en la evaluación de que no se debe ver el hueso cigomático. Esto no es que yo lo estoy tomando mal, esto que lo hago a propósito porque comienzo a girar en búsqueda del hueso cigomático, porque siempre busco cómo está también la evaluación del maxilar cuando hay discontinuidad. Del 2015 el grupo de Shawi ha planteado entonces que esa discontinuidad entonces se asocia a la parte de paladar hendido. Gire su traductor y trate la vista axial, donde va a poder ver los dos ojos, las dos órbitas, ¿verdad?, con la presencia de los lentes, e incluso la estructura de lo que corresponde al paladar duro. Y si ustedes se fijan en el video, lo que hacemos entonces, hasta buscamos de una vez, intentamos el corte coronal para demostrar el triángulo retronasal con los procesos anteriores de los maxilares y lo que es el puente alveolar, descartando entonces de manera temprana esas sospechas que ya fueron planteadas por el signo del triángulo retronasal por el doctor Waldo Sepúlveda desde el año 2010. ¿Qué hacemos entonces cuando bajamos al tórax? Al igual que en el segundo trimestre, usted logra ese corte de 4 cámaras, demostrando que los pulmones ocupan todo el lado derecho, todo el lado izquierdo, ambos lados del corazón, que sean homogéneos, que tenga un corazón ocupando 1/3 de la cavidad en 4 cámaras que deben ser de tamaño equilibrado, es decir, los ventrículos deben ser bastante equilibrados y las aurículas, y que reconoce que siempre los ventrículos son más grandes que las aurículas en esa relación, y que si usted entonces baja con el mismo Doppler, entonces va a poder hacer el ductus arterioso, el arco aórtico y la vena cava superior en un corte de 3 vasos y tráquea, en que no le va a llevar tiempo. Ese corte de 4 cámaras en blanco y negro demuestra usted la válvula tricuspidia, la válvula mitral, la simetría, y si aplica entonces el Doppler color, simplemente baja la mano, como lo ha hecho en las ecocardiografías del segundo trimestre, demostrando entonces el corte de 3 vasos. Si seguimos descendiendo, recuerden que estamos hablando de un feto de 7 centímetros, usted puede llegar entonces al tracto gastrointestinal, donde la sugerencia, a pesar de que sabemos que en el corte sagital podemos ver la indemnidad de la pared abdominal, se sugiere el corte axial, y que la pared entonces abdominal esté ininterrumpida, que usted pueda ver el estómago, ¿okay?, y que pueda ver entonces un poco más de la inserción de los vasos umbilicales, y coloque el Doppler color para descartar que no esté ante hernia completamente antes de la entrada de los vasos umbilicales. Fíjense que aquí vemos el corte de 4 cámaras. Lo que hacemos aquí entonces, bajo un poco más, veo mi entrada de la vena umbilical y de los vasos umbilicales, y coloco entonces el Doppler color. Y si bajo un poco más, puedo llegar al tracto geniturinario, donde es obvio que voy a ver entonces la vejiga con las 2 arterias umbilicales alrededor. Y esa vejiga, si usted no la ve llena, espere. La vejiga va a llenar un lapso de 20 minutos. El promedio de una ecografía de estas puede ser entre 30 minutos a 1 hora, dependiendo de su habilidad y también las condiciones técnicas, como hablamos al principio. Lo que sí es que ya hay términos para vejiga dilatada, cuando la vejiga mide más del 10% del CRL, es decir, si tiene un CRL de 70, que sea más de 7 milímetros, y mega vejiga cuando ya se considera mayor de 15 milímetros.
A veces me preguntan, ¿se ven los riñones? Por supuesto que se ven. Si usted parte aquí entonces, que venía de ver la vejiga con los dos vasos umbilicales alrededor, usted puede girar un corte coronal y ve ambos riñones a ambos lados de la columna. Incluso se los demuestro cómo los puede identificar de una manera bastante gráfica, e incluso hay veces que cuesta un poco más analizarlos, pero si usted baja la ganancia los puede ver. Por último, llegamos entonces hacia la zona de génito urinario y las extremidades. Hoy día tenemos muchísimas pruebas para saber el sexo. Las madres preguntan siempre de la semana, inmediatamente en la primera ecografía, ¿puedo saber el sexo, doctor? Siempre hemos trabajado con el tubérculo genital. Sabemos que esa posición hacia arriba, que nos orienta hacia la probabilidad que sea varón, hacia abajo que sea hembra. Estamos trabajando junto con el Grupo de Venezuela a cargo del doctor Rodrigo González un nuevo ángulo. Pero el ángulo está descrito, para el que piensa que el ángulo es nuevo, el ángulo no es nuevo. El ángulo fue descrito por el doctor Nicolai desde el año 1999. Ese ángulo que basado en lo que es la piel lumbosacra, entonces cuando es mayor sigue una línea, y cuando esto es mayor a 30 grados se considera varón, y cuando es menor a 30 grados, porque está más plano el tubérculo genital, se considera hembra. Esto él lo hizo junto con el grupo, con el doctor Efrat, quien continuó con estos estudios. Para su primer corte en el año 99, su precisión fue de 70% en la semana 11, 98% en la semana 12 y 100% de precisión del sexo en la semana 13. Sin embargo, si usted no está acostumbrado a hacerlo rutina y quiere hacer la experticia, mi recomendación es que siempre hable con el paciente y dígale que existe un margen de error, y si tiene la oportunidad que la señora al final, hoy hay pruebas que son únicas exclusivamente del sexo, por lo menos nosotros en Dominicana la tenemos en la semana 8, estoy seguro que aquí en Perú igual, que son sumamente económicas. Entonces no haga osadías de que después lo que vivimos en el día a día de personas que han indicado un sexo sin tener la experiencia adecuada, sin haber hecho la experticia adecuada, y después entonces señalados porque se equivocó. Y no fue que se equivocó, simplemente hay una diferencia en la posición del ángulo, que había ese margen de error. En las extremidades, mi recomendación, siempre divida la pantalla y evalúe y ponga las dos imágenes. ¿A qué me refiero? Cuando usted evalúe los tres segmentos, es decir, brazo, antebrazo y mano, muslo, pierna y pie, y evalúe que haya presencia de movimientos y la apariencia ósea, que sean huesos rectos, no curvados, ni que haya fracturas en el mismo. ¿Qué podemos ver? Entonces, fíjense, por lo menos yo acostumbro un poco la mano, divido mi pantalla, luego entonces pongo la siguiente y le demuestro a los padres. No todo el tiempo se puede hacer tan sencillo, lamentablemente a veces me toca presentar las piernas juntas, porque por más que gire la posición, pero lo importante es que le muestro los tres segmentos y le muestro los tres elementos y el movimiento de ambas. En resumen, mis amigos, lo primero que puedo decir es que estoy fascinado de estar estas pocas horas que pude estar en Lima, encantado de compartir con ustedes, fascinado de esta invitación, que tuve la experiencia de estar en el 2017 en el Congreso de manera presencial, que sé que volverán pronto y los disfrutaremos muchísimo. Pero lo que sí quiero que recuerden es que de una imagen tan sencilla como la imagen sagital, recuerden, traten de educar a sus referidores a la semana para que sea la semana 12, o educar a sus pacientes que sean entre la semana 2 y 13. Que podemos hacer diagnóstico temprano, sigamos los protocolos, hagamos las cosas con guías, con bases científicas para protegernos y para hacer las cosas con mejor criterio. Tenemos que ir más allá de lo que es la translucencia nucal. Ya estamos a otro nivel académico y sabemos hacer más diagnósticos con mejores cosas, y tenemos que tener un compromiso muy grande de estudiar. Todo aquel que está dedicado a la medicina fetal sabe que tiene que hacer cada vez mayores esfuerzos, mayores sacrificios para aprendizaje, pues el ojo no puede diagnosticar lo que el cerebro no conoce, y así se pueden escapar diagnósticos que podían ser detectables. Muchísimas gracias, feliz noche a todos, sumamente agradecido de nuevo. Bueno, un agradecimiento al doctor Ramiro, una brillante ponencia a la que nos tiene acostumbrados. Quisiera saber si tenemos algunas preguntas dentro de nuestros colegas.
Bueno, cabe resaltar que hoy por hoy la evaluación del primer trimestre ha ido estandarizándose, puesto que en el tiempo se han ido encontrando cortes casi perfectos para una evaluación totalmente minuciosa dentro de lo que nos corresponde por longitud coronal medir para una edad de primer trimestre, ¿no? Sabemos que al menos acá en Perú, mal llamada la ecografía genética, no digo mal llamada porque es que nosotros tenemos el compromiso de ver más allá de solamente marcadores genéticos, como bien lo pudo resaltar el doctor Ramiro, ¿no? Solamente, como les decimos, y tratamos de orientar a las, independientemente de ver los marcadores de predisposición para cromosomopatías, pues también vemos la evaluación anatómica minuciosa, vemos el riesgo de valoración para predicción de preeclampsia, que son las exigencias mínimas que la paciente debe tener plasmado en un informe de una ecografía del primer trimestre. Doctor Castillo, ¿quiere participar? Sí, brevemente, solamente para enfatizar de que actualmente hay dos denominaciones para los tipos de ecografía por trimestre, ¿no? Ya tenemos en el primer trimestre una evaluación de tipo estandarizada o básica, y justamente ya tenemos criterios para la ecografía de tipo especializada o detallada. Entonces, las entidades referentes siempre tratan de alcanzar o llegar más a la población, es decir, suministrando información, referentes y protocolos respecto a lo más accesible en experiencia y en conocimiento. Por eso que la ISO enfatiza principalmente un tipo de evaluación estandarizada, es decir, por debajo de esa no debe haber ninguna ecografía, ninguna evaluación ecográfica. Y el AIUM y la publicación última de lo que es evaluación especializada trata de ir sobre ese protocolo, más bien generando pues más información y cada vez más detalle, porque los ecógrafos ahora tienen mucha mayor resolución en tecnología, y por otro lado nuestros profesionales referentes han avanzado significativamente. Por ende, nosotros debemos enfatizar que aquel que quiera dedicarse a exclusividad y en esta área fascinante que es la medicina fetal, tiene que tener como un límite de ansiar a llegar a hacer rutinariamente una evaluación de tipo especializada, ¿ya? Para eso tendrá que iniciar un proceso de formación, de experiencia, desde antes de lo básico, pasar a lo básico o estándar, y pues subir más hacia lo detallado. Nada más. Para poder finalizar con esto, sí, como les venía diciendo y muy bien aclaró el doctor Castillo, pues los que nos dedicamos a este mundo, y como dijo el doctor Ramiro, hay que ir un poco más allá de los marcadores, hacer una evaluación completa. Finalmente, recordemos que la ecografía es el primer gran filtro, ¿no?, que nos da cierta seguridad para continuar en la evaluación de los siguientes trimestres. Bien, de no haber preguntas, vamos a pasar al siguiente tema, que es prevención y predicción de una patología que siempre es un problema en obstetricia, como es la preeclampsia, a cargo de la doctora Rosa Ballenas Campos, a quien doy la bienvenida. La doctora Rosa Ballenas es médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología en el Instituto Nacional Materno Perinatal, su especialista en medicina fetal, ¿no? Ella es Fellowship de Fetal Medicine Foundation, Reino Unido, con el profesor Nicolai. Rosita, bienvenida, buenas noches, y te dejo el uso de la palabra. Buenas noches, doctora, y gracias a la sociedad por la oportunidad de el día de hoy compartir un poco acerca de el screening de preeclampsia. Entonces, con respecto a preeclampsia, como bien la doctora ya lo dijo, la preeclampsia es un problema que afecta no solamente a nuestro país, sino básicamente a las gestantes a nivel mundial. 5% de las pacientes que tienen un embarazo van a sufrir de preeclampsia en algún momento. Y esto va a impactar obviamente en la mortalidad materna. Sabemos de que son justamente los países como los nuestros los que van a tener índices de mortalidad materna mucho mayores con respecto a países de Europa o Norteamérica.
Actualmente la preeclampsia representa el 30% de las muertes maternas en América Latina y en el Caribe. Y enfocándonos en el Perú, ¿cómo estamos nosotros con respecto a mortalidad materna? En el 2019 nosotros veníamos con un buen descenso en nuestros números de mortalidad materna. Como se puede ver aquí en la gráfica, para el 2019 la mortalidad registrada en total fue de 302 casos. Pero bueno, a raíz de la pandemia este se dio a un gran aumento y para el 2020 hubo un 44% de aumento en el número de muertes, llegando a 440. Y en el 2021 se reportan casi 500 muertes de pacientes relacionadas justamente a la gestación, al periodo del puerperio. Es cierto, era durante la etapa de una emergencia sanitaria, pero dentro de las causas obstétricas, preeclampsia seguía siendo la número 1, representando en el 2020 el 15% de las muertes maternas en el país. Entonces, por eso que es tan importante el hablar de preeclampsia, especialmente para nosotros, países latinoamericanos, porque en el último congreso de medicina fetal se mencionaba preeclampsia en Europa como una enfermedad en extinción, ¿no? en riendas de ser extinguida, pero justamente eso es porque ya hay un establecimiento del screening temprano, lo cual está ayudando a disminuir la tasa de casos de esta enfermedad. Entonces, ahora, teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo vamos a definir preeclampsia? Preeclampsia, como ya lo conocemos, es básicamente un trastorno del embarazo en el cual la presión de la paciente se va a elevar de nuevo, asociado a proteinuria o al daño de algún órgano blanco. Y esto, como por definición, ocurre después de la semana 20 y frecuentemente cerca del término. Pero preeclampsia empieza ahí, en la semana 20 o 30, cuando la presión se eleva, y la respuesta es que no. La preeclampsia empieza con el desarrollo de la placenta. La placenta, como sabemos, básicamente inicia con células progenitoras del trofoblasto. Estas se van a dividir, o se van a, de hecho, diferenciar en aquellas que van a dar el trofoblasto velloso, en el cual va a haber el intercambio gaseoso, pero también se van a diferenciar en trofoblasto extravelloso, y un porcentaje de este trofoblasto se va a encargar de la invasión de las arterias espirales. Ahora, ¿por qué es importante esta parte de la fisiología normal del embarazo? En condiciones normales, las arterias espirales, como cualquier otra arteria, van a tener mucha resistencia, van a ser vasos que tienen en sus paredes músculo liso y por ende van a ser tortuosas en su trayecto, pero la invasión trofoblástica lo que va a hacer es va a alisar esas células musculares y las va a reemplazar por fibrina y va a permitir que ese vaso tortuoso se convierta en un canal que permite el flujo libre de la sangre, que va a ser necesario, porque recordemos de que el útero de una paciente no gestante, de ser tan pequeño como una pera, va a pasar a tener dentro y alimentar placenta y un feto que a término puede pasar los 3 kilos. Entonces los requerimientos oxigenatorios, de nutrientes y obviamente de sangre van a ser muy diferentes, y este proceso de adaptación empieza a las 8 semanas con la primera oleada de invasión trofoblástica. Esa invasión trofoblástica va a empezar justamente en la zona que está más cercana a la vesícula, es decir, justamente en la primera capa de la arteria espiral. Va a haber después una segunda oleada entre la semana 12 y 18, en la cual la invasión trofoblástica normalmente pasa ya al segmento miometral de la arteria espiral. Pero desafortunadamente esto no ocurre en todas las pacientes. Hay algunos pacientes en los cuales esta segunda oleada no es la adecuada, la invasión trofoblástica es muy superficial, y esto es lo que va a traer en consecuencia que la remodelación de estas bacterias va a ser de un porcentaje menor del que debería. La arteria espiral va a conservar esa contractilidad, esa resistencia que no se quiere en el embarazo, y va a provocar un fenómeno de hipoperfusión, igual va a dañar la arquitectura de las velocidades de la placenta.
Este daño placentario va a traer consigo hipoxia crónica, y la hipoxia, en consecuencia, va a afectar al feto, va a producir restricción de crecimiento, y en la madre lo que va a producir es un estrés oxidativo, de liberación de factores placentarios que van a ser dañinos para el tejido endotelial, es decir, para la microvasculatura, y por ende todo lo que vamos a ver en la preeclampsia: aumento de presión, consumo de las plaquetas, lisis de los glóbulos rojos en la microvasculatura, daño a nivel de la microvasculatura renal. Es decir, ese daño ocasionado a un nivel tan pequeño puede producir básicamente una disfunción microatlántica y en algunos casos, como sabemos, también la muerte de la paciente, una paciente previamente sana. Entonces, ¿por qué ocurre esta invasión trofoblástica en algunos pacientes y en otras no? La respuesta es que no se sabe exactamente por qué, pero sí se puede, o sí se conoce que que tiene razones multifactoriales. Es decir, no podemos poner un clavo exactamente el por qué pasa en cada una de las pacientes, pero sabemos de que hay ciertos perfiles que van a estar más predispuestos a que esto ocurra. Entonces, eso significa de que vamos a poder saber desde mucho antes de que la presión se eleve cuáles van a ser los pacientes que van a estar más predispuestas a tener preeclampsia, especialmente la preeclampsia pretérmino, que está más asociada a esta fisiopatología. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el primer trimestre, en esta visita entre las 11 y las 14 semanas, como bien lo dijeron, no empieza con una longitud coronaria o una transfusión genital, va a haber muchísimo más que eso. Va a empezar con la anamnesis. Entonces, en esta anamnesis vamos a ver justamente cuáles son las características maternas. Sabemos que la preeclampsia tiene ciertos factores genéticos, es decir, si que la madre de la paciente ha tenido preeclampsia o ella misma no ha tenido antes, va a tener una mayor probabilidad de hacerlo. Se ha visto que una paciente primigesta que tiene una madre que ha tenido preeclampsia tiene 2 a 5 veces más chances que otra primigesta de tener esta patología. Otro factor importante va a ser que el paciente tiene algo que le condicione ya una disfunción vascular, como por ejemplo si tiene enfermedad renal, si es hipertensa, si es diabética, si tiene alguna enfermedad común que justamente dañe la musculatura como lupus, un síndrome anticorpocítico. Por otro lado, también hay una carga inmunológica con respecto a la fisiopatología de la preeclampsia. En pacientes melícolas, en las cuales no ha habido una exposición previa a este antígeno ajeno, porque el blastocito básicamente tiene no solamente tejido materno, sino tejido del padre. Entonces, esa no sensibilización de este antígeno totalmente nuevo también condiciona a que ciertas pacientes puedan hacer preeclampsia con más frecuencia que una paciente ya múltiple, ¿no? Especialmente si es de la misma pareja por la misma razón. La fertilización in vitro también, al hacer una fecundación que ha sido secundaria a la inyección intracitoplasmática del espermatozoide ovocito, entonces también hace de que haya una menor exposición al antígeno patológico. Como saben, ya que hay un patrón inmunológico con respecto a la preeclampsia, análisis histopatológicos muestran un aspecto como de rechazo de órganos, de trasplante de órganos, que también hace sospechar de esta justamente carga inmunológica que tiene esta condición. Una vez que ya hemos visto el perfil epidemiológico y las características de la madre, vamos a ver un poco más con la evaluación de marcadores biofísicos. ¿A qué me refiero? Básicamente cosas que vamos a obtener del examen físico de la paciente. En primer lugar, la presión arterial. Entonces vamos a tomar la presión arterial de la paciente en ambos brazos, posición sentada en reposo, idealmente las veces del brazo. Asimismo, ya durante la ecografía vamos a hacer la evaluación de las arterias uterinas. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos visto, cuando hay una invasión trofoblástica ineficiente, entonces las arterias uterinas que normalmente deberían de perder resistencia para el embarazo van a persistir con esa resistencia y van a haber
flujos a través de la diástole menores y también características de esta diástole como noche. Entonces, cuando utilizamos justamente, cuando le sumamos a perfil epidemiológico estos marcadores, nuestra sensibilidad para identificar qué pacientes no solamente tienen ese perfil, sino que también ya han hecho una primera invasión trofoblástica insuficiente, nos va a ayudar a aumentar la sensibilidad del screening. Si es que tenemos a disposición bioquímica, que en la realidad de nuestros países nacionales no es así, pero de todas maneras es importante que lo conozcamos, entonces vamos a poder captar aún más. ¿Por qué? Ya se ha visto que justamente esta hipoxia va a traer en consecuencia la disminución de ciertos factores, el factor de crecimiento placentario, que es proangiogénico, y la proteína A placentaria, que justamente aumenta, por dicho, promueve el crecimiento de la placenta en condiciones normales. Entonces la hipoxia va a hacer que estas dos proteínas se van a ver disminuidas, y esto especialmente se vuelve un buen marcador, específicamente la papa para el primer trimestre, que ya pierde esa sensibilidad y esa utilidad para el segundo o el tercero. Una vez que tenemos todo esto reunido, vamos a poder combinar esta información, y si es que tenemos a nuestra disposición características maternas, la presión arterial, las uterinas y la bioquímica, si es que tenemos la bioquímica también, logramos básicamente captar el 90% de las pacientes que van a hacer preeclampsia antes de la semana 34. Ya en nuestra realidad no tenemos la bioquímica, pero solamente con el carnet de control prenatal, en el cual está toda la información de la paciente. La presión arterial también está ahí, el peso y talla de la paciente está ahí. Y solamente a eso le sumamos las uterinas, vamos a poder identificar 10 pacientes que van a hacer preeclampsia, que es justamente aquella que acarrea más mortalidad y morbilidad neonatal y también morbimortalidad materna. ¿Es sencillo de hacer? La respuesta es que sí. Lo que normalmente hacemos para justamente poder combinar toda esta información, podemos utilizar el algoritmo disponible en la página de la Fundación de Medicina Fetal. Entramos justamente al área de calculadoras. Dentro de ello nos vamos a donde dice predicción de riesgo entre las 11 y las 14 semanas de preeclampsia. Una vez que ya le hemos dado clic ahí, básicamente vamos a llenar la información que nos va pidiendo la página. Va a empezar preguntándonos justamente si estábamos evaluando un embarazo único, un embarazo de gemelos, la longitud coronal para poder establecer cuál es la edad gestacional de la paciente y poder establecer los percentiles, si son adecuados o no. Después se va a solicitar preguntas con respecto al perfil epidemiológico que hemos hablado, la fecha de nacimiento para poder saber exactamente la edad. También nos va a solicitar información con respecto al peso y a la talla. Después de eso, también es importante conocer la raza, que nosotros los peruanos en la gran mayoría es mestiza. Si es que la paciente es fumadora, que también es proinflamatorio. Si es que la paciente ha tenido un antecedente materno de preeclampsia, y todas aquellas enfermedades que ya habíamos comentado antes. Si es que la paciente ha tenido hijos antes, va a preguntar acerca del antecedente de preeclampsia, y también va a establecer el periodo intergenésico, que se sabe que mayor periodo intergenésico, mayor es un factor de riesgo asociado también a la explotación. Una vez que terminamos de llenar esta parte, pasamos a la parte de medidas biofísicas. Y en esta parte, en esta sección, va a pedirnos la presión arterial media, que si no la tenemos en el momento, simplemente podemos medir la presión arterial que le hemos tomado de
cada brazo a la paciente. Idealmente, como saben, debe ser 2 sesiones de cada brazo en una paciente en reposo. Una vez que otorgamos esas medidas, entonces simplemente se calcula de forma automática la persona con el medio. Introducimos posteriormente los Doppler de las arterias uterinas derecha e izquierda, y si no tenemos los bioquímicos, simplemente marcamos que no necesitamos posiciones que hacemos a partir de la Una vez que el riesgo está calculado, básicamente en la parte inferior de la pantalla, va a salir el riesgo exacto, una por historia clínica y posteriormente ya el condenado. Entonces, básicamente nos reportan el riesgo antes de la semana 37, y si el riesgo es bajo, te lo menciona ahí, el punto de corte es 1 en 150, pero si uno lo olvida, ahí también te dicen si es que bajo o alto. Es algo sencillo de hacer. Todo este video es de 3 minutos y es de por sí, este proceso, por ejemplo, se ha llenado de forma lenta a propósito para que se pueda ver cada uno de estos, pero solo 2 minutos de nuestro tiempo va a poder hacer que identifiquemos la mayor parte de las pacientes ya van a sufrir que pueden sufrir potencialmente de hiperplasia. ¿Y qué vamos a hacer con esta información? Lo que vamos a poder hacer es vamos a poder darle aspirina. Ya sabemos que la aspirina a baja dosis de 150 miligramos disminuye la probabilidad de estas pacientes de riesgo de desarrollar preeclampsia. ¿Okay? Las pacientes que toman aspirina con una adherencia adecuada reduce el riesgo de desarrollar preeclampsia antes de semana 27, porque la secuencia pretermina un 62%. Y de las pacientes, el riesgo de desarrollar preeclampsia desde la semana 34 y un 82%. Y antes de la semana 32, en un 90%, que justamente la que tiene más mortalidad neonatal. Entonces, no solamente vamos a poder identificar a las pacientes para poder hacerles un seguimiento, sino que les vamos a cambiar la historia natural de la enfermedad. Entonces, va a haber un impacto real y no necesita más dinero, porque lo único que necesitamos es el carnet de control prenatal. Toda paciente controlada tiene las presiones también hay disponibles, función de que también tenemos, y finalmente solo las uterinas para poder volver. Esa página es de acceso totalmente libre, así que tampoco nos va a costar nada. Y en verdad funciona, pues la respuesta es que sí, y en la práctica lo logra uno ver. Para ponerles un ejemplo, esta es una paciente que llega a nosotros para control prenatal. Le he visto a esta paciente específicamente hace 2 años, no es un grupo contigo, pero se ve muy bien. 35 años primifesta de antemano, ningún antecedente de importancia, se le toman las presiones, peso y talla, un índice de masa corporal en sobrepeso, una obesidad, hasta ahí no cumpliría criterios comparable a aspirina y tampoco tiene ninguna comorbilidad, pero durante la ecografía, además de los hallazgos de revistas fetales sin alteraciones, se encuentran arterias uterinas de IP elevado. Cuando lo colocamos en los percentiles estaban justo por encima del percentil 95. Y teniendo en cuenta el perfil y las uterinas, el riesgo de preeclampsia le sale alto, un riesgo de 1 en 27. Se procede a la aspirina, la paciente vuelve para el control de las 20 semanas. Las uterinas se miden también por encima del percentil 95 y se le indica continuar con la aspirina de la misma dosis y un control Doppler durante el tercer trimestre de las 28, 32 y 36 semanas. Durante las 28 y 32 no hubo ninguna intercurrencia en su evolución. La paciente permaneció con controles de presión adecuados y el ponderado fetal fue también el acorde para la edad gestacional, pero ya para la semana 36 se vio un ponderado fetal por debajo del percentil 10 más el antecedente de las uterinas se cataloga como un RCI, un retardo de crecimiento uterino, y se le sugiere como plan de manejo la inducción del parto para la semana 37.
la paciente evoluciona favorablemente, logra tener un parto vaginal y ambos, bebé de 2,431 y madre, evolucionan de forma favorable. Entonces, esta paciente que tenía ya un proceso de invasión plástica deficiente, justamente con ayuda de la aspirina evitó el desarrollo de preeclampsia. Uno puede decir, bueno, aparentemente el peso no era el mejor, pero también hace de que si es que ya sea preeclampsia o RCIU vayan a cubrir a la paciente a pesar de la aspirina, retarda la aparición del fenómeno. Entonces, en vez de tener una preeclampsia en la semana 30, va a haber una preeclampsia tal vez a la semana 37, en el que el pronóstico es mucho mejor y el manejo más sencillo. En cambio, en este caso clínico de una paciente sin tamizaje que llega a la emergencia ya con 30 semanas, básicamente por sintomatología de preeclampsia, cefalea y edemas en miembros inferiores, presiones 150/95 y al examen físico se logra identificar justamente ese edema que no solamente estaba en miembros inferiores, sino se elevaba hasta el abdomen. En la analítica, una anemia leve, las plaquetas que aún no estaban en grado de severidad, pero tampoco eran normales, y una creatinina que también no era todavía rango de disfunción para preeclampsia, pero ya no era normal. Entonces, con estos exámenes, además de una proteinuria positiva, se pasa al paciente a una evaluación ecográfica de emergencia en la que se ve un feto con un ponderado menor del percentil 10 para la edad gestacional. Con esta primera evaluación inicial se hospitaliza a la paciente con el diagnóstico de gestante pretérmino, 30 semanas, preeclampsia al momento sin criterio de severidad en teoría y un RCIU. Se hospitaliza para iniciar maduración pulmonar y un control de preeclampsia, así como una evaluación al día siguiente por medicina fetal, que es donde la paciente está en el departamento, se confirma el RCIU y también se ve un Doppler de arterias uterinas alterado. Ahora, esto no apareció en las 30 semanas, esto estaba desde el inicio, pero simplemente la paciente no tuvo acceso a una ecografía del primer trimestre. Entonces, estamos viendo la evolución natural de la enfermedad. En la evolución de analítica del día siguiente se ve un deterioro, plaquetopenia más marcada, disfunción renal, y con estos nuevos diagnósticos de preeclampsia ya con criterio de severidad se culmina el embarazo. El bebé nace con 1,2 kg, pequeño, para sus 30 semanas, permanece en un neonatal por 28 días, básicamente porque tiene una infección intrahospitalaria que extiende su estadía, y la paciente, en vez de salir de alta a los 2 días de un parto normal, si lo hubiera tenido, o 3 días de una cesárea, permanece en el hospital por 12 días por requerimientos de manejo hemodinámico, básicamente control de presión. Entonces, vemos pacientes que de repente tienen un inicio parecido, edades similares, 33, 35 años, no previas comorbilidades, pero que básicamente tuvieron un destino diferente en sus embarazos por algo mismo. En el primer trimestre no hubo, tuvo la ventaja de tener la ejecución y la evaluación de riesgo de preeclampsia temprana. Entonces, la prevención es lo que va a permitir salvar vidas y también, obviamente, ayuda también a disminuir los costos a nivel de salud, porque la aspirina durante el embarazo va a ser mucho menos que los costos de visión neonatal y visión interna, pero de vuelta va a permitir el cambio de la evolución normal o de la evolución natural de esta condición que puede generar fácilmente la muerte de la madre. Entonces es muy importante recordar la importancia del screening en el primer trimestre, porque es un momento en el que podemos hacer algo al respecto para cambiar la evolución, y el segundo no nos cuesta nada. Ya tenemos todo, simplemente la voluntad para poder hacerlo. Muchas gracias.
Bien, agradeciendo la participación de la doctora Ballenas. Doctora, muy linda su exposición, muy precisa y bastante realmente didáctica para nuestra práctica diaria. Acá tenemos una pregunta de un colega. La doctora Elsie Lazo pregunta si el punto de corte para aspirina está bien en 100 o en 150 miligramos. Con respecto al punto de, gracias doctora, con respecto al punto de corte, cuando considerar al paciente de alto riesgo para preeclampsia, actualmente se utiliza el de 1 en 150, no el de 1 en 100 como el reportado antes, y la dosis de aspirina sí se prefiere que sea el de 150 porque se ha visto que el beneficio del uso de la aspirina es dosis dependiente. Que ya se ha visto que con dosis de 80 miligramos o 85, que es de aspirina, que es la forma comercial, el beneficio de la paciente es mucho menos, entonces es la dosis recomendada. Y veo otra pregunta: ¿en qué momento es ideal realizar el tamizaje de preeclampsia? ¿En qué semanas deberían ser las evaluaciones iniciales? El momento ideal es justamente el momento en el cual la paciente viene para su evaluación del primer trimestre ecográfico entre las 11 y las 14. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné, la invasión trofoblástica termina a las 18. Y ya se ha visto que el uso de aspirina no beneficia de gran manera cuando se empieza después de la semana 16. Es como ya lo establecido, ya esa invasión trofoblástica deficiente ya ocurrió y no hay nada que podamos hacer para revertirlo. Por eso que el mejor momento del tamizaje es definitivamente antes de la semana 16, específicamente entre la semana 11 y 14, es ideal por un tema práctico, ¿no? Tenemos otra pregunta que creo que también la acaba de contestar. Dice: buenas noches, si detectamos una paciente en el segundo trimestre, ¿se puede indicar aspirina? ¿Es que tiene factores de riesgo? Pues la respuesta, como lo mencioné, no ayuda, lo único que, pero es importante el hacer la evaluación del riesgo en el segundo trimestre, sí, es por otro motivo, no porque podamos cambiar la evolución de la enfermedad, pero porque vamos a poder hacer un control diferente a la paciente. Ya no vamos a hacer una ecografía estándar a las 34, a las 35 semanas, la vamos a ver antes, vamos a ver a las 28, 32 para poder justamente ver si es que hace una restricción del crecimiento en su feto, y también desde el punto de vista de control prenatal vamos a ser más estrictos con respecto a la evolución de las presiones. Entonces es esa la razón del beneficio del screening, pero no, la aspirina no ayuda desafortunadamente. Ya, acá dice: buenas noches, el estudio en caso de embarazo doble, ¿el estudio se hace individualizado? No, con respecto al embarazo doble, básicamente el riesgo es único, porque es solo un embarazo y es solo un sistema cardiovascular en la paciente, a diferencia del riesgo de aneuploidías, en el cual si es que es un bicorial es un riesgo independiente de cada feto, aquí es solo un riesgo único. Acá preguntan: ¿hasta qué semana deberíamos administrar aspirina para prevención de preeclampsia? ¿Hay algún perjuicio si continuamos dándolo luego de esa edad gestacional? Con respecto a eso, la aspirina empieza a las 16 y termina a la semana 36, pero obviamente si la paciente va a empezar parto, pues se finaliza 24 horas antes del parto. Si es que por X motivo la paciente lo continúa hasta la semana 37, no hay ningún problema. Hay hasta ciertos reportes que indican que puede seguirlo hasta el final, hasta el culminar la gestación. Entonces no hay inconveniente, pero lo teórico sigue siendo darlo solo en la semana 36, ¿no? Y suspenderlo 24 horas antes del parto. Hay una pregunta interesante que creo que nos ha pasado a muchos que nos dedicamos a esta área, porque siempre estamos lidiando con la falta de repente de logística y en el limbo si es que qué decisión tomar, ¿no? Es la pregunta que hacen según a su experiencia, ha tenido experiencia en uso de aspirina considerando solo factores de riesgo sin necesidad de considerar los múltiples parámetros. Ya, entonces con respecto a eso, se ha visto de que si uno utiliza solamente historia clínica, puedes captar al 50% de las pacientes que van a hacer preeclampsia. Es útil, sí es útil, es mejor que nada definitivamente. Si es que no tenemos la herramienta de las arterias uterinas, entonces podemos ayudarnos con esto. Pero si es que tenemos el acceso a ecografía, sería lo ideal utilizar estos 3 parámetros.
Ahora, ¿cuál es la desventaja, por así llamarlo? Es básicamente que el número de pacientes a los cuales le voy a dar aspirina que en verdad no lo necesitan va a ser mayor, porque no solamente la sensibilidad aumenta, sino también la especificidad aumenta cuando se añaden más parámetros a la evaluación de la paciente. Pero si no se tiene acceso a ello, pues a buena hora definitivamente, si es que estamos frente a una paciente que es obesa y primigesta, darle aspirina. Si es que tenemos paciente que ya ha tenido preeclampsia antes, entonces se debe proceder a aspirina ante la duda. Sí. Rosita, ¿utilizar calculadora de Fetal Medicine o Barcelona? Bueno, el algoritmo ha sido desarrollado por la Fetal Medicine Foundation. Justamente el estudio ASPRE es multicéntrico, centros de España también incluidos, y la calculadora de Barcelona también justamente maneja el mismo algoritmo. Entonces no habría inconvenientes en la página web, porque el algoritmo es el mismo. Sobre el Doppler de arteria oftálmica como predictor de preeclampsia, ¿en qué momento se realiza y si es frecuente su evaluación? Ya, con respecto a eso, ya se ha demostrado que el Doppler de la arteria oftálmica es útil tanto en el tercero, segundo y relativamente reciente también se ha demostrado su utilidad para el tercer trimestre. Actualmente, aunque ya se tiene esa información, no hay algoritmos disponibles para el público que incluyan justamente el uso de dentro de la evaluación multiparamétrica. Entonces, se puede hacer esta apreciación, sí, solamente que de repente no vamos a tener la información disponible con respecto a tallas de percentiles o ya algoritmos desarrollados para poder incorporar su medición. Eso es tener en cuenta, ¿no? Bien. Entonces hay muchas preguntas, estoy leyendo, la mayoría están contestadas ya dentro de la exposición y dentro de algunas respuestas que acabas de dar. A ver, si hay una paciente con tratamiento de enoxaparina con un síndrome antifosfolipídico, la dosis de aspirina, ¿cuál debería ser la correcta, considerando los efectos secundarios de la aspirina? Se ha visto de que pacientes que están con la anticoagulación también pueden utilizar la aspirina de forma añadida y se van a beneficiar de esto, entonces la dosis va a ser la misma. Ya, perfecto, bien. Entonces, sin más preámbulo, en aras del tiempo, Rosita, muchísimas gracias por tu participación. Creo que todo quedó bastante claro. La aspirina tiene la mejor evidencia de la intervención, es hacerlo de manera temprana, se hablaba muy bien de las oleadas, iniciar, ¿no? Si detectamos el alto riesgo en una paciente en el tamizaje del primer trimestre, que es muy específico entre las 11 y las 13.6 semanas. Doctor Castillo, ¿alguna acotación más? Sí, la predicción de preeclampsia debe ser universal. Que no tengamos equipamiento, recursos, es una limitación siempre y lo sufren los países de menor desarrollo. Sin embargo, nosotros, personal asistencial, nos corresponde fomentar en toda instancia, en todo establecimiento de salud, ya sea público o privado, que se gestionen los procesos para que estas pacientes tengan más acceso. Es lamentable para nosotros recibir pacientes a UCI materno que no han tenido acceso a esta evaluación de predicción ni un seguimiento adecuado. Pero es más lamentable cuando, habiendo el ámbito tenido la posibilidad de hacerlo, no lo ha hecho. Entonces, creo que la pregunta de si es universal a una u otras ya está desde hace tiempo que debería ser universal. Si no se hace, simplemente es porque los estados no han gestionado y los estados se deben a las gestiones que sus operativos también soliciten, ¿no? Nada más. Bien, muchas gracias Rosita nuevamente por tu exposición y sin más preámbulo voy a dar la bienvenida al doctor Yesid Miranda,
con el tema de anomalías detectables en el primer trimestre. El doctor Yesid es médico ginecobstetra, PhD, magna cum laude en medicina fetal y subespecialista en medicina materno-fetal. Es docente del Departamento de Ginecología Obstetricia de la Universidad de Cartagena, senior consultant en Servicio de Medicina Materno-Fetal en el Centro de Medicina Fetal de Barcelona y neonatal del mismo, Hospital Clínic Sant Jou de Déu y Barcelona, España. Experimentado en el soporte materno en complicaciones severas de embarazo, evaluación de patología fetal y con entrenamiento en cirugía fetal. Experiencia en investigación aplicada con énfasis en biomarcadores en parto pretérmino y patología placentaria, prevención de mortalidad y morbilidad materna extrema. Fruto de esta investigación son más de 25 publicaciones en revistas internacionales con factor de impacto y par académico evaluador de Colciencias para salud materna y perinatal con revisor asociado en revistas nacionales e internacionales de ginecología y obstetricia. Un gusto, doctor, tenerlo acá. Muchas gracias por aceptar la invitación y lo dejo en uso de la palabra. Y buenas noches a todos. Yo creo que al civil puedo agregar que soy amigo de Cecilia Ibáñez, así que bueno, pues ya esto está bastante bien. Cecilia, buenas noches, gracias por la invitación. Walter, buenas noches, gracias por la invitación. Yo es que vi en el horario que era 8 de la noche y dije, pues esto muy mal, porque estaba en la noche, 8 de la noche, pensé que no iba a haber nadie y ahora hay 160 personas, por lo menos por lo que puedo ver aquí conectados, así que pues nada, felicitarlos. Creo que tenemos que revalorar objetivos en Colombia porque hay que estar los sábados en la noche aquí como ustedes y por eso Perú se está volviendo tan potente en medicina fetal, así que pues nada, felicidades por todo esto, es impresionante, 8 de la noche, 160 personas, espectacular. Así que nada, pues empiezo. Otra vez, muchísimas gracias a la sociedad por la invitación. Bueno, pues nada, pues vamos a enseguida a empezar. Walter y Cecilia, y creo que han hecho un programa genial. Vamos a hablar de anomalías detectables. Voy a tratar de hacer una unión temporal con lo que comentó, con lo que se comentó con la primera charla. No tengo ningún conflicto de interés, ni con la casa comercial, ni esto es una invitación pues social, académica, que estoy encantado de participar. Y a ver, si nos ponemos en perspectiva, ¿por qué tenemos que hacer esta ecografía de semana 11-14? ¿Por qué es tan importante? Pues los objetivos ya los tenemos. Está claro que en los últimos 10 años nos quejamos bastante en Latinoamérica, pero yo creo que el cambio ha sido espectacular. Muchos pacientes asistiendo a la ecografía en semana 11-14, muchos pacientes entienden ya que no es solamente mirar cuántos bebés son y el sexo, sino que ya nos van pidiendo pues más cositas, ¿no? Pero ¿qué es en realidad lo que la evidencia nos ha dicho que podemos aportar para mejorar el bienestar de los pacientes? Lo primero es que hay que mejorar nuestra datación y no es un secreto que todavía nos cuesta la datación. Las pacientes van por 2 o 3 consultas, todavía no está clara la datación y aquí es donde tenemos que ponernos todos de acuerdo de que hoy por hoy la longitud craneocaudal es el estándar, es el pare de contar. Y es cierto que todavía nos gusta utilizar la fecha de última regla, pero si queremos cambiar hacia utilización de biomarcadores, que pronto seguramente Perú lo va a tener de manera masiva, si queremos cambiar a intervenciones en salud que en realidad vayan guiadas por la evidencia, tenemos que tener clara la edad gestacional, por lo menos como obstetras. Quiero comentarlo de la cronicidad porque me parece importante. Nos cuesta morbilidad para Colombia, imagino que debe costar igual para Perú. Y por último, pues, claro, Walter y Cecilia nos dijeron que debemos pillar. Entonces, ¿por qué? Pues tenemos que hacer esto. Espera, yo no sé si se está viendo esto, Cecilia, no sé cómo decirlo. Voy a quitar esto. Pues claro, debemos, por lo menos en nuestro sistema de salud, asegurar de que esta sea una visita que tenga un valor, y para que tenga un valor yo tengo que asignarle un tiempo, tengo que tener un muy buen equipo, y eso está clarísimo, y además de eso yo tengo que tener un interés y tengo que tener una motivación. La motivación es que yo debo apuntarle a poder encontrar la mayor tipo de malformaciones identificables en primer trimestre. ¿Vale? Esto era lo que les comentaba. Esta es una imagen necesaria, clara, obligatoria en el primer trimestre, porque yo voy a datar, no solamente, sino que es que voy a poder datar la gestación. Además de eso, ¿qué es lo que ha cambiado para nosotros, por lo menos como latinoamericanos en Colombia?
que ha empezado una norma, esto ha venido directamente desde nuestra ley, que ha hecho como obligatoria la ecografía de semana 11-14. Y esto lo cambió todo, y esto fíjense que es muy nuevo, es julio de 2018, y esto es lo que dice la norma: hay que hacer una ecografía en semana 11-14, y esto nos va a permitir identificar a neurofluidía y malformación. Hemos podido expandirlo, y yo creo que es un orgullo en este momento que en Colombia, teniendo en cuenta las dificultades que tenemos, hemos podido ya incluir en nuestro sistema de salud, que podamos incluir la beta y la papa. Está cubierta para toda la población, ya sea población que nosotros llamamos subsidiada, quiere decir personas que no trabajan, que no tienen recursos, el gobierno lo cubre completamente, y también obviamente pues las pacientes del sistema contributivo. O sea que mi punto es que como latinoamericanos no tenemos excusas, ya podemos hacer lo que está en la guía desde hace mucho tiempo, nosotros desde 2018. Y otro de los puntos que debemos poder complementar, y créanme que como base, yo sé que todas las personas que están ahorita conectadas son la base del sistema de salud, no todos son especialistas en medicina fetal, y eso está bien, porque solamente deben haber algunos referentes en medicina fetal, deben haber algunos solo centros referentes de cirugía fetal, pero sí que está claro de que todos debemos tener como mínimo saber qué paciente es un monocorial, qué paciente es un bicorial, y a ese monocorial ponerlo en control cada 2 semanas de Doppler, y eso va a permitir que los centros de terapia fetal se pueda actuar de manera oportuna. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo para hablar de corionicidad, Cecilia, voy a tomar 5 minutos solamente para comencias puntuales de cómo no debería haber más dudas sobre la corionicidad. Este es el mejor ejemplo, el bicorial triamniótico. Y vamos a ir a qué imágenes debes encontrar. Voy a empezar por la parte transabdominal, y ya sé que esto no es un face to face, ya viajaré a Lima para tener un face to face, pero por lo menos, ¿qué estamos viendo aquí? ¿No? Pues lo que estamos viendo es, primero, este es el bicorial, o sea que este es el gemelo que está aislado, el único. Aquí tenemos la pareja de monocoriales, eso está claro, pero tú no ves la membrana, ¿no? Y aquí tú te podrías pensar, bueno, ¿qué tipo de gestación es esta? El problema aquí, en realidad, es que la membrana no es visible porque estás haciendo. Si yo hago una diferente angulación, y fíjate, ya aquí como en este vídeo, angulamos un poquito más el transductor, empiezas a ver la membrana, y lo que quiero que presten atención es la disminución o la diferencia que tiene la membrana. La membrana diamniótica sí que se puede visualizar porque cambié el ángulo, ¿vale? Pero ya ahora sí yo tengo el diagnóstico y digo, vale, pues estoy en un bicorial triamniótico. En realidad es un bicorial, fíjate que sí que tienes un signo de lambda. O sea que por eso les digo que este es la gestación que te lo va a ayudar a tenerlo súper claro. Ojalá todos puedan evaluar alguna de estas gestaciones en alguna vez durante su práctica médica. Aquí está el signo de lambda. Voy a mostrarles la diferencia con las membranas. Sí que se ven diferentes, fíjate el grosor, muy delgadita para el monocorial, ¿vale? Una membrana monocoriónica diamniótica, y aquí pues una membrana súper gruesa, y es la membrana típica del bicorial diamniótico, ¿vale? Entonces membranas son diferentes, el signo lo vemos claro. Ahora, sí que es cierto que los barridos son claves, son fundamentales. Fíjate aquí el barrido como te dio esa impresión de que sí que es cierto que estás en una diferencia entre las membranas, ¿vale? Y que yo puedo identificar también la localización y dónde se encuentran estos, ¿vale? Ahora voy a recorrer el vídeo. Membrana, ¿vale? Flotando libremente. Y si yo no lo tengo claro, la otra, y lo estaba diciendo muy bien Ramiro, tenemos que pasarnos a aprovechar estos equipos que tenemos, unos equipos que ya son más asequibles y que nos están dando una resolución muy, muy importante cuando vamos por la vía transvaginal. Por la vía transvaginal yo creo que la diferencia ya es muy, muy marcada. Aquí sí que podemos ver algunas diferencias que no estamos viendo por vía abdominal, y es el grosor de la membrana, y ya hablamos de corion y de amnio porque se puede diferenciar. Aquí estoy viendo la doble capa de corion que está diferenciando esta gestación, que es la bicorial. Una sola capa de amnio es la característica, mientras que aquí yo voy a tener pues una membrana biamniótica. Recuerden que aquí estoy en una gestación con una doble capa de amnio, ¿vale? Voy a avanzar ahora a un video en el cual se puede ver, fíjense claramente cómo se pueden ver por la vía transvaginal, como yo tengo un signo de lambda por vía transvaginal, que ya te dice que tienes una diferenciación. Y perdónenme que me haya tomado estos 5 minutos, pero nos parece fundamental a las personas que hacemos terapia fetal en las gestaciones gemelares,
si no tenemos este diagnóstico temprano, no se produce seguimiento y cuando ya nos remiten las pacientes es muy tarde. Ahora pasemos como tal al screening precoz de malformaciones. ¿Qué punto me parecía muy importante? Pues lo más importante al principio era qué puntos debemos hacer como país. Es cierto que no todos vamos a tener los mejores equipos, es cierto que no todos vamos a tener esa habilidad y eso está bien. Yo creo que todos tenemos que apuntar, aquí hay 160 personas conectadas para mejorar, pero yo quiero que nos centremos en lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo que yo debo hacer como calidad? Como país, me refiero, como política de Estado, ¿qué es a lo mínimo que tenemos que apuntarle? Y si hacemos esto, ¿cuáles son las malformaciones que no se nos deben pasar? Hay unas guías, ya lo estaba comentando Ramiro, ¿vale? Hay un paper precioso que tú te puedes visualizar, que puedes pasar a la anatomía. Yo creo que esa unión entre la anatomía y la ecografía está cada vez más cerca. No son esos ecógrafos de hace 15 años que no se entendía nada. Este paper lo muestra claramente cómo podemos lado a lado mirar la anatomía. Es un paper bellísimo que se lo recomiendo a todos los residentes. Salió el año pasado, lo comentaba Ramiro, porque se puede ver cómo anatómicamente no estamos lejos ya de la ecografía anatómica de semana 11-14. En realidad debemos abandonar ese reporte ecográfico que dice feto único, translucencia nucal de tanto, frecuencia cardíaca tanto, ducto venoso presente ausente. No, tenemos que pasar a agregar un parágrafo grande de anatomía del primer trimestre porque la podemos evaluar. Y fíjense cómo voy a pasar ahorita puntualmente sistema por sistema, ya no haciendo un switch con la presentación de Ramiro hablando de lo que debes ver, sino lo que no se te debe pasar. Y lo que no se te debe pasar está revisado en estas 2 revisiones sistemáticas que realizó el grupo del doctor Nicolaides, en el cual yo creo que hay 3 mensajes muy importantes, y es alarma, cuidado. Cuando yo tengo un ecógrafo en la mano, yo tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad, sobre todo conmigo, con mis pacientes, con la sociedad, es que a mí no se me pueden pasar cosas que las revisiones sistemáticas y que la literatura científica dicen que deben ser identificadas en un 100%. Entonces, aquí en esta lista, por favor, miremos y digamos, yo soy capaz, debería ser capaz, si yo soy capaz de cobrarle a una paciente por hacer una ecografía, si yo soy capaz de estar en mi servicio de salud representando al Estado, haciendo una ecografía, yo debo ser capaz de identificar esa lista de malformaciones. Y eso es a lo que vamos a apuntarle, ¿vale? Sí que es cierto que ya dependiendo de tu habilidad, dependiendo de la calidad del servicio, podemos identificar algunas veces estas malformaciones. Yo aquí quiero resaltar la espina bífida, quiero resaltar el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Además de eso, secuencias de deformaciones y displasias esqueléticas letales deben ser identificadas. Pero la literatura científica dice más del 50%. Ahora, ¿qué cosas no son detectables? ¿Qué cosas son detectables en los centros en los cuales tienes una hora para hacer ecografía? Así que tampoco quiero dar un mensaje de que todo esto debe ser identificado. No, tenemos que hacer una ecografía anatómica muy bien hecha. Y es cierto que las ventriculomegalias no las vas a ver. Identificar labio leporino es muy difícil, tasas de detección del 10%, la agenesia renal unilateral, por ejemplo, a menos que te coloques Doppler, pues no la vas a identificar, y el riñón duplicado tampoco. Entonces vamos a enfocarnos como obstetra, qué es lo que a mí no se me debe pasar, responsabilidad número 1. Segundo, qué es lo que yo voy a hacer mucho esfuerzo para identificarlo, y ahí está lo amarillo, y en las no detectables pues vamos a dejárselas al segundo trimestre, ¿vale? Entonces les voy a decir cómo hacemos nosotros la aproximación al primer trimestre en sistema nervioso para que no se me pase lo que no se me debe pasar. Fíjense en el video el rastreo que voy a hacer, ya lo comentaba Ramiro. Lo primero es que debe haber una línea media, debe haber un tercer ventrículo, yo lo debo identificar, y sobre todo yo debo ser claro de ver el tálamo. Ahora, en fosa posterior, es claro que no vamos a ver cerebelo, aunque fíjense cómo aquí está el techo del cerebro que se lo estoy mostrando, y hay un cuarto ventrículo, ¿vale? Pero si yo hago este rastreo, yo puedo ser capaz de ver el techo del cuarto ventrículo, y sobre todo voy a ver las 2 órbitas, y ya he hecho un rastreo y ya he descartado las principales malformaciones del sistema nervioso. Créame que la he descartado. Fíjense en esta, cómo hacemos una división. Vamos a dividir como si estuviéramos haciendo una columna, un índice líquido amniótico, plexos coroides, línea media. Yo estoy descartando la prosencefalia, un proceso en línea media. Estoy viendo el tercer ventrículo aquí claramente. Ya vi la fosa posterior, ¿vale? Y además de todo, ya puedo mirar si tengo o no tengo una interrupción intrabronquial aumentada. Apúntele a eso. Apúntele a descartar ese tipo de alteraciones. Ahora, operaciones tardías que es muy probable que no las va a identificar: cuerpo calloso, vermis cerebelo, cavum, circunvoluciones.
no es el objetivo del primer trimestre. ¿Se puede ver el cuerpo calloso en primer trimestre? Claro que sí, pero no es el objetivo de mirar, porque recuerden que es un cerebro que está en formación. Fíjense otra vez el video, es un rastreo ecográfico, apuntémosle más a hacer rastreos, hacer un movimiento completo del transductor y no a mediciones. Ya yo aquí he visto todas las estructuras, ahora estoy fijándome en la fosa posterior y quiero resaltar un poco de por qué estamos ahora prestando tanta atención a la fosa posterior. Entonces, ¿qué debe tener nuestro reporte? Que es lo mínimo que debemos. Yo puedo describir que veo los huesos craneales de manera completa, que veo la línea media y los plexos coroides considerados ventriculares. Eso es lo que nos piden las sociedades internacionales y nos piden sobre todo que tú también seas capaz de hacer una relación. Por lo menos deben ocupar 2/3 los plexos coroides y esto es algo que debemos ver. ¿Por qué es importante lo que les acabo de resaltar? Porque debemos tener un 100% de identificación de estas 4. ¿Cómo se ven? Vamos a hablar con la holoprosencefalia. Esto, fíjate, si te pones a pensar en lo que les he mostrado previamente, pues no lo vas a ver si no estás si no estás enfocado en la línea media. Entonces, si yo no veo la línea media, tengo que mirar de que estoy presentando una holoprosencefalia. Ya el tipo, recuerden que la semilobar puede pasarse el primer trimestre, pero si yo no estoy identificando la línea media, ya yo puedo hacer una sospecha de referencia clara de que estoy frente a una holoprosencefalia. Fíjense en el video cómo van a ver la holoprosencefalia. Claro, yo no tengo la línea media anterior, que era un objetivo de lo que les he dicho que tenemos que buscar en ese rastreo de primer trimestre, ¿ya? Esto es lo que se llama semilobar, en el cual fíjense que yo creo que estoy viendo una línea media, pero aquí se ve cómo se disrompe la línea media, y aquí entonces sí que tengo una holoprosencefalia. Ves cómo tenemos la fusión también en la línea media, claramente un diagnóstico. La calota estaba completa, había una relación de los plexos coroides, pero la línea media no estaba presente, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de la secuencia de las otras cosas que no se nos deben pasar: acrania, acencefalia y anencefalia. Recuerden que es una secuencia, o sea que lo que yo tengo que tener en cuenta es que si yo evalúo a una paciente muy temprano a las 11 semanas, yo debo ser capaz de apuntar a mirar la calota. Recuerden que lo normal es que yo debo ver el cráneo y la calota, y eso es lo que va a permitir de que no tengas o que no te pierdas este diagnóstico. Entonces vamos a ver cómo se ve la cránea. Ojo, hasta si tú no prestas atención y eres poco detallista, pues te va a parecer que igual es una imagen normal, porque en la cránea todavía no se ha ocurrido la destrucción del sistema nervioso. O sea que tú puedes ver una longitud craneocaudal que no te cuadra con las semanas, no ves destrucción en la cránea neta. Obviamente si avanza el proceso, pues ya vamos a ver destrucción y aparecen las típicas vesículas de la anencefalia. Recuerden que estoy mostrándole una secuencia. Ya empieza a haber destrucción del sistema nervioso central, sí que se ve la protuberancia que la ves en línea media, y ya la anencefalia, que es la que ya pocas veces se pasa, pero nos ha pasado que la paciente ya llega con una anencefalia y tuvo una primera ecografía con acrania en las cuales no se identificó claramente. Entonces fíjense la secuencia: acrania, anencefalia, anencefalia, y este es otro de los diagnósticos que no se nos deben pasar. Esto yo cuando siempre que pongo esta diapo me parece un Donald Trump. Fíjate aquí como tú ves en el encefalocele cómo se ve la protusión del sistema nervioso central. Esto es en buscarlo sagital, ¿no? Ya. Pero el plano coronal es el que claramente te va a dar el diagnóstico, y también el plano axial. Fíjate aquí en el encefalocele cómo se identifica qué fue lo que falló aquí, que yo no vi claramente la bóveda craneana. Si yo vi la bóveda craneana o veo esta alteración, pues ya aquí yo tengo un encefalocele. Ese es el diagnóstico. En la plata inferior ven también, este era un embarazo, una gestación incluso gemelar, en el cual, ¿qué fue la norma que se rompió? Que yo no vi la cráneo completo, ¿vale? Sí que pueden haber pitfalls, quiere decir que hay cosas que te pueden hacer pues caer en un error. El que está viendo esta imagen de pronto ya se lo ha pensado, o fíjate, cuando veas el vídeo vas a ver cómo tú puedes pensar de que esto es un encefalocele, y si mueves un poquito el transductor, sobre todo si te vas por vía vaginal, pues te vas a dar cuenta de que en realidad lo que estás viendo es una vesícula vitelina. Así que mucho cuidado con esto. Sí que puedes confundir, pero aquí te pasa lo mismo. Una vesícula vitelina que está pegada al cráneo, pues lo mueves y en realidad te das cuenta de que no, de que esto no es lo que está pasando. Y también tenemos quistes sebáceos, quistes en el cráneo, en el cuero cabelludo, que te hacen pensar en un encefalocele. Fíjate que aquí sí que se está viendo, si te pones a pensar en el vídeo, y en realidad es un quiste en el cuero cabelludo. No estamos viendo un encefalocele. Pasemos al otro capítulo de las cosas que puede ser que no se te pasen, ¿no? No es 100%, pero que queremos hacer mucho hincapié en que desde que estamos haciendo la reparación intraútero,
de mielomeningocele, pues estamos apuntando a que hagamos más diagnósticos de malformaciones de tipo espina bífida, ¿vale? ¿Qué marcadores tenemos? Esto fue descrito desde hace mucho tiempo, la presencia o no de ese colapso de la fosa posterior que se podía ver en línea media. La verdad es que todos los grupos no han reportado que tenga un valor predictivo muy importante. Esto es a lo que todos tenemos que apuntarles, a mirar el cuarto ventrículo. Sí que es cierto que vamos a meditar la urgencia nucal, pero también podemos mirar la relación que tiene este cerebelo o esta fosa posterior en realidad, y qué está pasando a nivel de fosa posterior. Lo que está pasando a nivel posterior es que se está colapsando. O sea, cuando tú veas, fíjense las imágenes, cómo yo voy a ver un colapso. Si tú ves esta imagen en la parte posterior que se diferencia y que además se pierde la relación de la transferencia intranucal, pues aquí es la sospecha. Debes sospechar en línea media de que tienes que mirar columna, ¿vale? ¿Qué está pasando? Si me dejan ponerlo en nivel axial, pues mira, otra vez yo tengo la línea media, tengo el cuarto ventrículo, tengo la fosa posterior, y a lo que queremos mirar, esto es lo normal como se debe ver, pero si yo veo que se hace un desplazamiento hacia la parte posterior, aquí yo tengo que pensar que ya empezó un proceso en el cual ya, como saben, se está perdiendo la integridad de las meninges y se está succionando todo el líquido cefalorraquídeo. Y esto lo vemos tan temprano como en el primer trimestre. Entonces, si ven esta imagen, fíjense cómo ya cambia, colapsado en la fosa posterior. Esto es lo que se llama el cross-shine, en el cual podemos tener un diagnóstico ya de una actividad bífida. Fosas posteriores alargadas en el primer trimestre, presten atención a esto porque a las 20 semanas, pues este era el mismo feto, y fíjense lo que pasó en las 20 semanas, una fosa posterior completamente aumentada, un Dandy Walker, y esto se pudo haber identificado tan temprano como en el primer trimestre. En cara, es importante, claro, estamos apuntando a hueso nasal desde hace mucho tiempo, ya lo comentaba Ramiro, qué estructura yo debo visualizar, qué estructuras deben estar en mi reporte. Ojos con cristalino, muy importante, la identificación de hueso nasal. Yo debo ser capaz de ver un perfil y el labio. Lo podemos describir, se ve en imágenes sobre todo, o sea que tú tienes que apuntarle a esta imagen claramente. Y esto lo puedes obtener por vía abdominal, y si te cuesta por vía abdominal, pues te pasas a vía vaginal, porque lo podemos identificar. Tenemos un triángulo retronasal en el cual la base, recuerden que es maxilar, y además de todo, si yo me paso a una imagen coronal, yo puedo ver el labio. O sea que estas son las estructuras mínimas que yo debo aportar a mi colega. Ahora, la tasa de tensión, fíjense que tiene una tasa de tensión bastante limitada, digámoslo. Sí que lo podemos hacer en los mejores centros, sí que identificamos casi en un 65% las fisuras aisladas, y la clave yo creo es pues que no se nos pase lo que está en el cuadro inferior derecho, lo que está en los cuadros inferiores, y muy importante que no se puede haber ninguna disrupción. Si tienes una disrupción en este plano, debes identificarlo. Este paper de Chaui es un paper clásico que ha podido mejorar la identificación de nuestras unidades. No es 100%, pero debemos apuntar a ello, ¿vale? Ahora, en cuanto al ángulo de retronasal, que seguramente habrá alguna pregunta de esto, la sensibilidad, la verdad es que Waldo lo describió, lo utilizamos. Recuerden que este triángulo de Waldo lo utiliza muchísimo, lo hemos utilizado por muchos años. El ángulo no lo utilizamos como tal para diagnóstico, solamente para identificación, como les digo, de las estructuras, ¿vale? Tórax, ya lo comentó, Ramiro mostró un video muy bonito. ¿Qué podemos identificar? ¿Qué nos interesa muchísimo que podemos identificar? Una tasa de tensión del 29% de hernia diafragmática. Sí la podemos identificar, sobre todo porque tú vas a apuntar a hacer un corte, ya lo voy a mostrar en corazón. Y el primer corte, y es así como hacemos los cortes de Jagger, pues después de que yo paso del primero al segundo corte de Jagger, ya yo fui capaz de mirar el situs, pero además debemos apuntar a mirar nuestros pulmones. Y fíjense que lo que estamos viendo son imágenes de hernia diafragmática en la parte superior, y en la parte inferior podemos identificar desde semana 12, 13 la presencia de hidrotórax, y eso lo vamos a hacer en un corte axial a nivel de tórax. ¿Qué problema tenemos con el corazón? Y es que lamentablemente no se entiende que tengamos tan poca detención en primer trimestre, ¿cierto? De las malformaciones más frecuentes en segundo trimestre. No es lógico, ¿cierto? Pues no es lógico porque todavía no nos hemos entrenado en la evaluación en primer trimestre de corazón. Esa es la respuesta, porque no hay una diferenciación. Ustedes recuerden que embriológicamente, a partir de la semana 12 ya podemos identificar
todas las estructuras, y estoy hablando de aorta, estoy hablando de ramas pulmonares, estoy hablando de la asimetría entre aurículas y ventrículos, ya está presente. O sea que en realidad lo primero que tenemos que apuntarles son a los marcadores. Esto es algo que seguramente va a comentar Enrique, pero estos marcadores nos ayudan, tenemos que utilizarlos. Y si tenemos marcadores alterados, pues aquí el rendimiento de la ecocardiografía ya no va a ser 20%, que es lo que pasa en la población general, sino que si identificamos pacientes que tuvieron marcadores alterados, pues aquí la identificación en primer trimestre va a ser tan alta como 80%. Mensaje, y que es importante también que esté en tu reporte cardíaco, que es el ángulo, tu reporte, de ecografía de primer trimestre, y es el ángulo cardíaco. Esto es una frase que me gusta poner, y es que el valor predictivo del ángulo del eje cardíaco es mucho mejor que la translucencia nucal para malformación, por lo cual tenemos que utilizarlo, ¿vale? O sea, alteraciones en el eje, fíjense, esta alteración en el eje, como en el vídeo se muestra, esta alteración en el eje te debe llamar la atención. Si yo veo una alteración en el eje, de esta manera tengo que explicar a los padres que lo más probable, aunque yo no estoy viendo en este momento, es que requiere una ecocardiografía para identificación temprana. El ductus venoso es un marcador muy importante de neurocirugía, pero también no olviden que es un marcador muy importante también para cardiopatía. Entonces, esto lo va a comentar Enrique, solamente estoy viendo la imagen técnica de cómo se debería hacer y algunos pitfalls, y esto es cuando hacemos contaminaciones. Yo tengo que tener claro es esta imagen, cuando un ductus venoso es reverso. Aquí está la imagen del ductus venoso reverso, lo estoy mostrando porque en función de la translucencia nucal, y esto es casi, fíjense que ya llegamos a tasas de detección o tasas de probabilidad del 45%. Paciente con translucencia nucal aumentada que tiene un ductus venoso reverso, si ese paciente después de la biopsia coreal no tiene una cromosomopatía, debes buscar una malformación cardíaca. Ese es el gran valor que tiene estos dos hallazgos por conjunción. Aquí está la evidencia que les muestro. Esto es una revisión sistemática que se hizo recientemente, pero lo que quiero que vean es que pacientes que tengan una translucencia nucal elevada con un ductus venoso normal, casi en un 100% de identificación descrito desde series de 2000 hasta el 2008, ¿vale? Entonces, ¿qué debo ver en el primer trimestre? Pues aquí la mala noticia es que tenemos que verlo todo. Tenemos que apuntar a verlo todo. Tenemos que apuntar a hacer 4 cámaras cardíacas, a mirar el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo derecho. Todo debemos ser capaces de verlo, debemos ser capaces de reportarlo en nuestro informe. Fíjense que estos son imágenes que nos muestran de que yo puedo ver el corte de la V claramente con el tráquea. O sea que, ¿qué tiene que estar en mi reporte? Primero, que tengo campos pulmonares simétricos, que no tengo líquido en tórax, y segundo, que yo soy capaz de ver las 4 cámaras. A mí me parece que todos deberíamos ponernos de acuerdo en esto, porque el 60% de las alteraciones cardíacas se ven en el corte de 4 cámaras, o sea, eso es lo mínimo que deberíamos tener. Esta es la imagen de cómo deberías reportarlo, ¿vale? Y lo siento, ya sé que es sábado en la noche, pero quiero traerles preguntas y a ver ¿qué les parece? ¿Qué tenemos allí? Son 4 malformaciones diferentes. Vamos a ir poco a poco. Esta es la pulmonar, esta es la aorta, por lo cual, ¿qué deberías pensar aquí? Pues que tienes lo siento, bueno, pues tienes una hipoplasia del ventrículo izquierdo, ¿no? Lo que ven aquí al superior a la derecha, esta es una coartación de aorta. Fíjense cómo hay una diferencia clara entre el callado de la pulmonar y el callado de la aorta, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una interrupción del arco aórtico, y esta es la característica del falot, y fíjense cómo en la pulmonar ya se ve ese aliasing característico del falot. Cortes de primer trimestre al nivel de 3 vasos contrácteos, así que sí que lo podemos identificar. Fíjense aquí cómo podemos ver claramente cómo tenemos una atresia pulmonar. Esto de aquí a la izquierda es una atresia pulmonar con un defecto. Este paciente tenía una comunicación interventricular. Lo que estamos viendo aquí es un arco aórtico derecho. La relación ya la podemos ver en el primer trimestre. Abajo el ARSA, recuerden que el ARSA es uno de esos marcadores que son muy importantes para neurocirugía. Nos cuesta identificar el ARSA y lo único que tenemos que hacer es colocar el color. Recuerden, estos son imágenes de primer trimestre. En la pared abdominal, cosas que no se nos deben pasar. Aquí está la tasa de tensión 100%. Onfaloceles no se nos deberían pasar en primer trimestre, debemos identificarlo, así como la gastroschisis, las anomalías del tallo, claramente que las tenemos que identificar. Todas las guías nos dicen que es 100%. Entonces, ¿cómo yo puedo? No tengo que hacer esta imagen tan bonita en ecografía tridimensional. Lo que tenemos que colocar como obligatorio es el plano en abdomen donde yo sea capaz de identificar la inserción del cordón.
Esto es lo que te va a ayudar a descartar o a confirmar o a decir, mira, yo busqué el plano, el cual se identifican los palos L y no se veía. Si usted se acostumbra a mostrar este plano, pues vas a identificar. No necesitas la 3D, se ven muy bonitas. Las anomalías de tallo, pues claramente que las vamos a identificar. Lo siento que no corre el vídeo. Y otra de las alteraciones que debe tener una identificación en el primer trimestre y que sobre todo tiene una importancia para la terapia, para nosotros las personas que hacemos terapia, y es la megavejiga. Debe tener una identificación del 100%. ¿Por qué? Porque recuerden que el diámetro mayor por encima de 7 milímetros te lleva a identificar. Sí que es cierto que tenemos quistes abdominales en primer trimestre. Aquí tú vas a colocar el color para diferenciar y vas a encontrar las arterias vesicales ahí entrando. Esto es una mnemotecnia que quiero que todos aprendan. Recuerden que entre más milímetros tenga, pues lo más probable es que vas a tener una obstrucción del tracto urinario. O sea, aquí es donde entra el luto y aquí es donde entramos nosotros como especialistas en terapia fetal para poder hacer, por ejemplo, una derivación vesicoamniótica o incluso hacer una fetoscopia para hacer esa fotocoloración de valvas uretrales posteriores. Entre más milímetros debe ser remitida más tempranamente porque tiene terapia. Cuando es menor de 15 milímetros, en 17 y 15, aquí tienes que pensar de que puede haber presente una anomalía cromosómica. Los riñones, ya lo comentaba Ramiro, los podemos ver, sí, tenemos que apuntar a verlos. Tiene una baja de tensión, pero no se pueden dar las obstrucciones, los lutos, las megavejigas, y no se pueden alcanzar las displasias. Entre más displasia el riñón, pues claramente se va a ver más. Y acabamos entonces esta evaluación con la evaluación de las extremidades. Es una obligación que veamos deditos. Yo sé que estoy diciendo cosas que nos cuestan porque estamos acostumbrados a ver las extremidades y ya está, pero debemos empezar a contar dedos en primer trimestre, porque claro que lo podemos ver tanto por vía abdominal como por vía transvaginal, que es importante, cosas que no se nos pueden perder. Debemos ver las manos abiertas, ¿vale? Cuando tenemos una pérdida de una sola extremidad, o cuando tenemos una sola pérdida de una sola estructura, recuerden que lo clasificamos dependiendo de la extremidad que está afectada, pues tenemos buenos resultados perinatales, pero si tenemos dos extremidades identificadas, aquí hay que pensar claramente en aneuploidías, en síndromes genéticos, en displasias, ¿vale? Entonces, claro, es cierto, vamos a poderla detallar claramente. Fíjense la ectodactilia, las polidactilias que se pueden identificar, pero el mensaje claramente es que si yo no lo busco, no lo voy a identificar. Y puede ser que tengamos imágenes o reportes como el que ven ustedes a la izquierda y todo el mundo diga, ay, qué bonito feto, ya es una tetramelia a las 12 semanas. Entonces, hombre, es importante que tengamos imágenes que muestren claramente que yo busqué y que identifiqué cada una de las extremidades. Estas las alteraciones que se asocian a alteraciones en extremidades, ya sea en trisomía 18 o trisomía 13. Recuerden que la trisomía 13, la polidactilia, es posaxial, y esto es una clave para el diagnóstico, mientras que la trisomía 21 no tiene alteraciones en los dedos, por lo menos son manos normales, ¿vale? Puntos del 100% identificable, las displasias esqueléticas, a veces se pasa a pensarlo, pero cuando tienes una trascendencia nucal aumentada y ya has descartado cardiopatía, has descartado cromosomopatía, pensar en displasias esqueléticas. Y recuerden que tenemos una lista muy grande, ya tú vas a decidir más adelante si es una displasia fetal o no, pero la displasia esquelética debe tener un diagnóstico en primer trimestre. Cosas que también se pueden asociar, las alteraciones con el ángulo cardíaco, con las displasias esqueléticas, nos ayudan tempranamente a saber cuál es letal o cuál es no. También el contorno del cráneo te va a ayudar, este contorno en fresa, por ejemplo, la deformidad de los huesos, el tórax hendido, sí se puede ver en primer trimestre, y podríamos tan temprano como en primer trimestre hablar de la letalidad de ese trastorno, ¿vale? Sí, yo creo que lo he hecho todo el tiempo, ya al final sentí que era mucho, por lo cual he corrido, lo siento, pero mi interés era tratar de mostrarle lo mínimo de las cosas que debemos observar. Yo sé que siempre apuntamos a lo máximo, pero como país debemos por lo menos estar de acuerdo en las cosas que no se nos pueden pasar, ¿vale? Yo creo que permite la detección de un gran número de malformaciones, sobre todo las malformaciones mayores en el primer trimestre. Hay anomalías que debemos detectar siempre. Cuando me dicen cuándo hacer la ecografía, yo lo comentaba Ramiro, entre las 12 a las 13 semanas, seguramente ahorita podemos tener un chance para discutir. Y el reto está en mejorar las tasas de detenciones. Yo creo que Latinoamérica ha hecho siempre nos subestimamos. Yo creo que al contrario estamos haciendo las cosas bastante bien.
tenemos problemas de recursos, eso está claro, pero yo creo que nuestra capacidad diagnóstica ha mejorado de una manera muy importante en los últimos 10 años. Una invitación a todos hasta Cartagena, que es mi ciudad, para que vengan a visitarnos. Y nada, pues un saludo, y Ceci, voy a dejar de compartir pantalla. Walter, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Yesid, por tu brillante ponencia, en realidad bastante didáctica, bastante didáctica en el sentido de que nosotros nos cuesta un poco, como Latinoamérica, avanzar, ¿no?, en profundizar el primer trimestre. Y es verdad, el paper que mencionaste, que salió el año pasado, al principio, pues que uno ve tantos cortes de solamente estar restringido algunos cortes en el primer trimestre, como que fue un abrirnos de ojos, ¿no?, al futuro de lo que nos espera en el primer trimestre. Y es que es la primera ecografía tan importante y realmente nos descarta patologías incompatibles con la vida en un 100%, ¿no?, que realmente estamos más que obligados a realizarla, ¿no? Walter, ¿alguna acotación? Sí, justo. Nosotros en el Servicio de Medicina Fetal hemos elaborado un formato que justo estoy viendo en este momento, donde en la parte de anatomía está por defecto, dice anomalías detectables a esta edad: acránea, falocele, gastroquisis, solo prosencefalia, megavejiga, encefalocele, para poner ausentes, presentes, ¿no? Es decir, como un ítem obligatorio. Entonces estamos llegando a esa necesidad de generar formatos para, entre comillas, obligar a buscar información. Entonces, por eso nosotros hacemos un llamado pues a que, justo Yesid nos comentaba, escapemos de eso de que solamente TN, LCN, actividad cardíaca. Eso es una ecografía para estos tiempos llamada limitada a esa información nada más. Entonces, lleguemos siquiera a lo básico o estándar, que implica ya una evaluación anatómica básica, superemos eso y vaya a una búsqueda de anomalías que son absolutamente detectables y como obligación buscarlas en esta edad, ¿no? Y si me permiten, y seguramente ustedes están pasando por el mismo momento, las interrupciones voluntarias del embarazo nos han generado un problema en los servicios. Y a lo que voy, Walter, es que nos cuesta mucho todavía justificar cómo tenemos acranias a la semana 24, a la semana 28, ¿sabes? Porque es una tragedia en el servicio. Entonces, yo es que me pongo, porque Ceci estuvo aquí con nosotros, nos vio que trabajamos un poquito también con las uñas, nos cuesta, como todos en Latinoamérica, pero mi punto es que con cualquier ecógrafo yo creo que puedes apuntarle a lo mínimo, Walter. Ahora, que si tú te quieres poner a ver el cuerpo calloso en el primer trimestre, bueno, tú tienes que comprar un equipo, eso ya, y son cosas que no nos piden las sociedades, pero yo creo que el ámbito legal nos obliga a hacer lo mínimo, y es que no pueden haber señoras allí con un onfalocele que se dieron cuenta a la semana 20, por ejemplo, después de que un colega lo vio a la semana 12 o 13. Y si tú haces eso, yo creo que como sociedad vamos a avanzar muchísimo, porque esas interrupciones que nos cuestan tanto a todos, pues van a estar restringidas a primer trimestre, si es caso, si se indica por país, me refiero. Pero lo que es muy duro es que a la semana 22, 24 estemos haciendo diagnósticos que debieron haberse hecho en primer trimestre. Claro, y otra cosa para comentar y hacer ver a nuestros colegas profesionales que lo que nosotros comentamos no se tome como una acción personal. Esta es una política que viene ya desde el mundo desarrollado a trasladarse o a querer que el mundo en desarrollo tenga ese acceso a esa posibilidad. Veámoslo como una oportunidad que nosotros fomentamos, ya sea por ser referentes a nombre de una sociedad o a nombre de un servicio referente. Entonces tenemos esa obligación y no queremos abandonar esa obligación, pero véanlo no como una persona que les menciona eso, sino como un servicio, como una sociedad, como una institución que debe fomentar este cambio. Bien, a ver si hay preguntas de los colegas. Yo creo que estuvo bastante claro la ponencia del doctor Yesid, mirar minuciosamente, explicarle a la paciente porque es parte del vínculo que debemos de tener con ella. Obviamente no le vamos a pedir que entienda todo lo que vamos viendo, pero está en nosotros ir viendo para que ella
también tenga la certeza de que le estamos haciendo una ecografía detallada, ¿no? Y eso, a ver, nos pone en un plano mucho más profesional, mucho más humano, ¿no? Nos acerca y bueno, las pacientes van diciendo, oye, mira, en esta ecografía te tienen que ver esto. O sea, no puede ser que tú de tu ecografía te hayan visto esto y esto no, porque mi doctora me ha dicho que esto te tienen que ver como mínimo. Entonces, la idea de sistematizar, como dice Walter, los modelos que tenemos de nuestros informes también nos obligan a nosotros a ir más allá de lo que usualmente veíamos y apuntar a una exitosa ecografía, ¿no? Finalmente va a ser el beneficio de la mamá, ¿no? Es muy triste, para nosotros seguimos encontrando malformaciones incompatibles a las 28, 30, 32 semanas, aún nosotros encontramos eso. Una pregunta que quizá, dada la presentación del amigo Yesid, ¿se ha abordado el hecho de dar información o generar una gestante empoderada con información de tal modo de llegar a exigir, llegar a solicitar, conocer qué tipo de evaluación y qué potencial tiene la evaluación del primer trimestre? ¿Se ha hecho alguna estrategia de fomentar ese empoderamiento o justo nos toca como ahora nosotros hacerlo aisladamente en nuestras redes? No tenemos un sistema público que esté pues como los canales de televisión que dan una propaganda. Nosotros como Estado no tenemos ese acceso y nos toca pues desde el punto de vista de nuestros servicios, nuestras fanpages personales hacerlo en esa forma. Quizá Colombia puede haber hecho algo semejante o mucho mejor en esta parte. Pues ahorita hemos conversado mucho con Cecilia, con colegas de ahí de Perú, con estudiantes que tenemos y hemos aprendido muchísimo, que nos parecemos bastante, Walter, en realidad. Tenemos sistemas muy similares. Yo creo que para nosotros ha sido un punto de quiebre y te doy mucho la razón a ti, en que no sé, los médicos estamos muy alejados de la política, ¿sabes? Nos parece que es como algo que no tenemos nada que ver con eso y las sociedades son las que hacen ese puente. Te lo digo porque en Colombia desde 2018 es que se ha vuelto obligatoria la ecografía semana 14, o sea, es obligatoria ya. Y esto ha sido un antes y un después, porque ya las pacientes, sin importar su nivel socioeconómico, saben que requieren una ecografía en semana 11-14. Voy a decir una palabra que suena mal, afortunadamente no saben hasta dónde debe llegar esa ecografía, te lo digo porque nosotros estamos en un proceso de formación como ustedes están, en el sentido de que todos nuestros médicos sean capaces de contar los dedos de la mano en primer trimestre. Esto es muy complicado, y si los pacientes nos exigieran eso y nos demandaran por eso, pues imagínate. Entonces, estamos en ese proceso. O sea, ahorita lo que se nos está exigiendo en Colombia es que datemos adecuadamente, que no hayan gemelos por ahí que nadie se dio cuenta, que por lo menos se identifiquen las malformaciones graves. Eso es lo que está estimado por la sociedad colombiana. Yo creo que tenemos una ventana todavía de aprendizaje, pero lo que yo sí sé, Walter, es que de aquí a 2-3 años va a empezar a ser obligatorio que hagamos un reporte de detalle anatómico en primer trimestre. Entonces, qué bonito lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Que estamos todos formándonos en este sentido, adelantándonos un poco a las exigencias de los pacientes y de la sociedad, como tú mismo lo decías. Pero estamos en eso, 2018 hasta 2021, lo que hemos hecho en Colombia es aumentar la cobertura. Entonces, ahora yo me siento muy orgulloso de decirte que casi el 80% de nuestra población está accediendo a una ecografía 11-14. Y eso es decir bastante, comparado con lo que pasaba hace 10 años. No sé, ciertamente nosotros también vamos por ese camino. Cada vez vemos más. No me queda claro mucho el porcentaje, porque lamentablemente está lo contrario, ¿no? Que encontramos patologías incompatibles, como te decía, en el tercer trimestre, pero ya Walter, en nuestro servicio, pues empezar a coger las pacientes desde las ecografías embrionarias. Eso para nosotros es bastante vital, porque otra cosa importante en la ecografía del primer trimestre es datar la edad gestacional correcta, porque si no hacemos un subdiagnóstico de muchas patologías. Pues si nosotros cogemos esas pacientes desde la edad embriológica, pues para nosotros es un gol, ¿no? Tal cual. Y ya voy a aprovechar, porque ya sé que ya viene Enrique, y el otro que sí también se ha dado cuenta, estamos ahorita metiéndole durísimo a los biomarcadores. Ya sé que llevamos 10 años de retraso, 20 años con Reino Unido y con Europa, pero también el hecho de que lo cubra nuestro sistema de salud nos ha permitido ya ampliar muchísimo el uso de la PAPA y beta-HCG,
te estoy diciendo de uso masivo, o sea, así como hacemos toxoplasma, no sé qué, papa y beta-TCG para predicción de preeclampsia y para nucleoideas. Y eso ha sido también gracias a la inclusión en la norma. Entonces, toda paciente en este momento, aunque sea muy pobre, puede acceder al papa y beta-TCG, que si te pones a ver, Walter, es una ELISA. O sea, ustedes pueden hacer un seguro, es solamente que ponerse de acuerdo, generar la oferta y la demanda, pero no deja de ser un ELISA que lo pueden correr en cualquier laboratorio en Perú, estoy seguro. Bien, Walter, ¿algo más? Sí, las pacientes en Colombia escuché que tienen un sistema de seguro, creo estatal también. Sí. Para nosotros en este tiempo el sistema de aseguramiento se ha convertido por decir, un pequeño obstáculo en el sentido de que para que se efectivice la evaluación por ámbitos de referencia se exige el cumplimiento de ese proceso formal de hacer la hoja de referencia, coordinar la referencia y aceptar la referencia, gestionar la cita, no como antes en el cual pues había un sistema en el cual la paciente llegaba y de pronto hacía su pago, que no era muy diferente, muy costo inaccesible en nuestra institución, ¿no? Y o si no, llegaba y decía por ahí, tengo seguro, ya señora, como tiene seguro, venga para que la ventanilla, le hago su hojita y con eso sube al servicio. Pero en este momento ya nos están pidiendo para procesos de pago del Estado a ese sistema de seguro que se efectivice la coordinación y luego la referencia, y luego las pacientes se van desanimando y terminan por cansarse y no tener acceso a nuestro sistema, ¿no? ¿Es más fácil allá en Colombia ese proceso? Sí, fíjate que así como lo estás pintando, que siempre hablamos en Latinoamérica, Colombia hemos tenido un poquito esa fortuna. No es perfecto el sistema, pero al ser manejado por aseguradoras, las aseguradoras cobran al Estado dependiendo de qué tan bien están cubiertas sus pacientes. Entonces es una mentalidad de que dicen, si tengo más señoras cubiertas con ecografía de primer trimestre, tengo menos complicaciones, ellos cobran mejor al Estado, digamos. Entonces siempre que hay un tercero con un interés económico, ya sabes, pues las cosas funcionan un poquito mejor. Y a veces desde lo público nos cuesta aceptar eso, pero siempre que hay un interés, no digamos monetario, pero hay un interés de efectividad y que esa efectividad se refleja en dinero, las aseguradoras entonces nos castigan. Ahora vamos a la otra moneda, nos están castigando cuando hay un número de pacientes que se quedaron sin ecografía semana 11-14, es un poco al revés. Y bueno, eso está bien. Entonces, si tienes una institución, o sea, por ejemplo, si yo estoy prestando un servicio a mi comunidad y 10% de las chicas se quedan sin esa ecografía, entonces ese contrato se va a otra institución que sea capaz de cubrir el 100%. Entonces, es interesante, ¿no? Bien, entonces, muchas gracias, Yesí, por tu tiempo, por tu ponencia, por tu amistad, por esas ganas siempre de estar enseñando, ¿no? A los colegas. Aprendiendo con ustedes. Aprendiendo de ustedes. No, sí. Encantados. Walter, por acá tenemos una visita aquí en Cartagena y un saludo ahí a Perú, a todo el mundo, y nada, espectacular lo que están haciendo, los felicito. Muchas gracias, Yesí, hasta pronto. Buenas noches. Que tengan buena noche. Bien, la siguiente ponencia estaba a cargo del doctor Enrique Gil. Bueno, voy a disculparlo, ha tenido un tema familiar en este momento, pero su ponencia va a ser subida en la plataforma en el link que se les va a poder facilitar a ustedes. ¿Existe alguna pregunta por parte de los colegas que de repente quisieran compartir con nosotros? Es el momento de poder realizarlo de repente. Sí, les van a facilitar el link de las grabaciones. Pierda cuidado.
bien. Entonces hemos terminado en el primer módulo de este curso, que hablaba sobre básicamente todas las especificaciones y la importancia del primer trimestre y todo lo que tenemos que saber de todo lo que tenemos que realizar, la información que debe contener nuestra evaluación del primer trimestre, y agradecer a ustedes en primer lugar por su asistencia. Es grato para nosotros, así sea en este modo virtual, tenerlos acá presentes. Gracias por su tiempo, gracias a la Sociedad Peruana de Ultrasonido, gracias doctor Castillo, ¿no?, por la organización, agradecer a los auspiciadores, a MINRAE y DISAC, y no se olviden que tenemos el taller el 24 de septiembre. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.